Buenas a todos. Antes de comenzar esta historia, es esencial mencionar que esta historia no me pertenece, el link de la misma estará en la descripción. También recuerden que si gustan apoyarme pueden suscribirse al Patreon. The End of the Sixth Singularity Mass Interlude y 6 Others. The End of the Sixth Singularity Mass Interlude. El fin de la sexta singularidad más interludio. La torre en los confines del mundo, que apenas se había reparado por completo, comenzó a fracturarse y desmoronarse lentamente una vez más. Enormes trozos de la arquitectura flotante se desprendieron y cayeron hacia la tierra debajo. Al oír las palabras del Rey León, Takumi sintió como si acabara de concederle la amnistía. Estaba a punto de echarse a correr, pero no pudo evitar detenerse. Mirando a la diosa insuperablemente hermosa que estaba exactamente donde estaba, observándole con una mirada suave, Takumi abrió la boca, queriendo decir algo. Quería preguntar: ¿tendremos alguna vez la oportunidad de volver a vernos? Pero en el mismo momento en que las palabras llegaron a la punta de su lengua, su corazón ya le había dado la respuesta. Entendiendo todo al instante, Takumi mostró una sonrisa radiante y brillante. Adiós. Con esas palabras, Takumi activó su estado de ultra alta velocidad, saliendo disparado de la torre derrumbada en los confines del mundo y saliendo disparado hacia el maltrecho templo de la pirámide que aún flotaba en el cielo. Tenía que ir a recuperar el santo grial de la sexta singularidad. Adiós, mi caballero. Al ver la brillante sonrisa que floreció en el rostro de Takumi tras ese breve momento de duda, el Rey León sintió de repente una fuerte reticencia a dejarle ir tan fácilmente. Pero Takumi desapareció en un abrir y cerrar de ojos. El Rey León solo pudo reprimir ese impulso repentino con un suspiro de arrepentimiento, pensando en silencio para sí misma. La próxima vez que nos veamos en las circunstancias adecuadas, debería quitarme esta armadura antes. Tenía que admitir que llevar armadura de combate completa arruinaba realmente la experiencia táctil. En realidad, Takumi podía volar. Combinando los efectos especiales de tigre, brillante ardiente con el apoyo auxiliar de sus runas, Takumi podía literalmente correr por el aire sin que su velocidad bajara en absoluto. Como mucho, consumía un poco más de energía mágica que correr sobre tierra firme. En el camino, Takumi desactivó el estado de combustión completo del corazón de fuego. Su cabello volvió a su forma normal, y las llamas transparentes y cálidas que danzaban por su cuerpo se extinguieron, dejando solo sus pupilas permanentes, cristalinas y ardientes. El poder de la lanza sagrada había hecho soplar un enorme tragaluz a través del techo del gran templo de la pirámide. Volando hacia ella, Takumi solo necesitó echar un vistazo para localizar a Ozymandias y Nitocris, que en ese momento observaban la torre en los confines del mundo a través de sus lentes Magitech. ¡Mierda! No me digas que vieron eso. Sintiendo que se acercaba una oleada repentina de muerte social extrema, Takumi se armó de valor y aterrizó justo delante de los dos faraones. ¡Uah! Nitocris se asustó mucho por la repentina materialización de Takumi. Agarrando su bastón en pánico, casi reflejamente lanzó dos hechizos directamente a su cara. Mientras la lente magitecnológica había estado observando a Takumi, solo podía rastrearlo cuando no se movía a hipervelocidad. Con Takumi corriendo a máxima velocidad, sus lentes ni siquiera habían registrado su movimiento todavía. Al darse cuenta de que había aterrorizado a alguien sin querer otra vez, Takumi se quedó incómodo en el sitio. Por suerte, el siempre sereno Ozymandias, que claramente lo había anticipado, fue el primero en actuar. Arrojó casualmente un objeto dorado brillante hacia él. Tómalo. Hemos sido testigos de tu perfecta respuesta con nuestros propios ojos. Esta es la recompensa prometida. Apoyando la mejilla con una mano, Ozymandias habló, con un claro atisbo de diversión en los ojos. Gracias. Takumi atrapó el santo grial, dándole las gracias con genuina y agradable sorpresa. Sin perder tiempo, manipuló el reloj en su muñeca para iniciar el proceso de recuperación del grial. Tardaron aproximadamente 10 segundos en completar la recuperación y transmitir la señal de retorno a Chaldea. Cuando Takumi por fin levantó la vista, se dio cuenta de que el ambiente se había vuelto inexplicablemente extraño. En concreto, las expresiones ligeramente burlonas y profundamente divertidas pegadas en las caras de Ozymandias y Nitocris hacían que Takumi se sintiera increíblemente inquieto. ¿Qué os pasa? Justo cuando Takumi intentaba preguntar cuidadosamente qué pasaba, Ozymandias y Nitocris levantaron las manos en perfecta unísono, golpeando las comisuras de sus bocas con sonrisas cómplices. Con la comprensión golpeándole como un tren de mercancías, Takumi se quedó completamente paralizado.
En un pánico absoluto, desenvainó la espada del corazón y miró dentro de su hoja espejada para mirar su rostro. Y ahí estaba. En la comisura de la boca tenía una tenue marca de pintalabios rojo rosado. ¡Ga! ¿El Rey León realmente lleva algo parecido a pintalabios? Completamente desprevenido para este nivel de exposición, la cara de Takumi se sonrojó de un rojo intenso y humeante. Se frotó frenéticamente la marca de pintalabios de la boca. Ja 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 ja. Al ver esto, Ozymandias finalmente estalló en carcajadas, e incluso Nitokris se escondió tras su bastón, tapándose la boca mientras se reía desconsoladamente. Después de reír un buen rato, Ozymandias se fue controlando poco a poco, usando discretamente la mano para estabilizar la cabeza, que casi se le había caído del cuello de tanto reír. Ganarse el favor de una diosa no es tarea sencilla. Será mejor que vayas con cuidado, chico. Ser objetivo del afecto divino es un asunto notablemente grave. Habiendo deducido claramente lo ocurrido, Ozymandias ofreció un consejo burlón. Ya lo sé, Takumi giró la cabeza, jugueteando con las manos y murmurando por lo bajo. Hablando de eso, probablemente solo se culpaba a sí mismo. Ya le gustaba mucho el personaje del Rey León, y verla tan increíblemente hermosa en persona, sus sentimientos de afecto literalmente se habían transmitido directamente a su corazón. Y entonces eso ocurrió, si no hubiera dejado que su corazón latiera con fuerza, probablemente esa situación nunca habría ocurrido. Justo en ese momento. Una voz llena de una mezcla de pura alegría y profunda tristeza resonó de repente desde la entrada destrozada del gran templo. Wukong tilde. ¿Wukong? ¿San Wukong? ¿Dónde demonios hay un mono aquí? Al oír la voz, Takumi miró instintivamente a su alrededor, intentando localizar al mono. ¡Uaa! Antes de que Takumi pudiera encontrar el origen, una figura escasamente vestida con un rostro insuperablemente hermoso y surcado por lágrimas se lanzó violentamente hacia él. Takumi instintivamente se apartó. ¡Ay! La persona que lanzó el ataque sorpresa falló completamente y se cayó de bruces al suelo. Wukong tilde. ¿Por qué esquivaste? Eso dolió mucho, ¿sabes? La sirvienta llamada Sanzan se frotó el pecho con los ojos llorosos, inflando las mejillas de rabia. Eres mi discípulo, lo sabes. Aunque no nos hayamos visto en mucho tiempo, se supone que debes proteger a tu maestro y escucharla. Espera. Dejando a un lado si soy San Wukong o no por un momento, ¿qué clase de monje budista se viste así? Aunque la dinastía tan fuera de mente abierta, desde luego no lo era tanto. Al ver esos enormes activos deformándose continuamente mientras ella los frotaba, Takumi apartó la mirada apresuradamente, agitando las manos frenéticamente con un completo rubor. ¿Qué clase de monje deja los brazos, los muslos enteros y la gran mayor parte del pecho completamente expuestos? Esto es totalmente un monje demoníaco. Jejeje, no hay remedio. Las túnicas de monje de verdad son demasiado atractivas. Vestirse así hace que viajar sea mucho más guay. Sanzan se rascó la cabeza, exponiendo su lógica completamente descarada con una confianza absoluta e inquebrantable. No, aunque digas eso, ¿tú también vistes así en invierno? ¿De qué hablas? Por supuesto que dejo problemas menores como ese a Wukong. Sanzan le lanzó a Takumi una mirada extraña, hablando como si fuera lo más obvio del mundo. No buscabas un discípulo, claramente buscabas una niñera. Takumi se dio una palmada en la cara, completamente sin palabras. ¿Cómo puedes hablar mal de tu propio maestro delante de los demás? Discípulo despiadado. Me he tomado muy en serio la tarea de difundir las enseñanzas del Buda. Sanzan infló las mejillas. Cuanto más lo pensaba, más enfadada se ponía. De hecho, se acercó furiosa y empezó a lanzar una ráfaga de puñetazos caóticos y rápidos contra el pecho de Takumi. Pero digas lo que digas, ¿de verdad que no soy San Wukong? Soportando el suave tamborileo de Sanzan en su pecho, Takumi suspiró impotente. Claro, también amaba el personaje de San Wukong, pero eso no significaba que disfrutara interpretándolo. Mentiroso. El aroma en tu cuerpo es exactamente igual que el de Wukong, ¿eh? Espera, en realidad es un poco diferente. Justo cuando Sanzan estaba a punto de enumerar los rasgos definitorios de su discípula, de repente se dio cuenta de que algo iba mal. Negándose a creerlo, agarró a Takumi por el cuello y, ignorando completamente sus protestas, empezó a olfatearlo agresivamente. ¡Uaa! ¿Realmente es diferente? ¿De verdad me he equivocado de persona? Finalmente, confirmando que no era su mono, las pupilas de Sanzan temblaron violentamente.
Abrumada por un potente cóctel de vergüenza y decepción aplastante, se agachó en el suelo sosteniéndose la cabeza, dejando escapar un continuo gemido trágico. Por eso mismo te lo dije. No eres un perro. ¿Oler el aroma de Wukong desde kilómetros de distancia? Mira lo que ha pasado. Cogiste al tipo equivocado. Un hombre musculoso que llevaba un enorme saco de arroz al hombro se levantó trotando, jadeando con dificultad, y suspiró exasperado. Solo Dios sabe cómo logró correr hasta una pirámide voladora. Sobre el trono. Madre mía, ha sido nuestro gran templo realmente dañado hasta el punto de que cualquiera pueda entrar y salir a su antojo. Ozymandias miraba con ojos muertos a los sirvientes que no dejaban de aparecer delante de él como si fuera una fiesta casual. ¿Eh? El faraón dice que, ¿eso significa que quiere que los eche? Pero ese gran monje y Takumi son ambos estimados huéspedes del faraón. Entonces debería echar solo al chico realmente musculoso. Pero no haría que parezca que le estoy atacando a él específicamente. Nito Chris parpadeó, su mente hecha nudos por la diplomacia de la situación. Fuera lo que fuera que pensaran los dos faraones, Sanzan no tenía ni idea. Lo único que sabía era que su discípulo recién reclutado la estaba difamando de nuevo. Touta. Como mi discípulo, estás siendo increíblemente grosero. Tienes que saludar a todo el mundo como debes. Además, confundir la identidad de alguien es completamente normal, ¿no? Después de todo, solo soy carne y hueso mortal. Cuando viajaba, me confundía con la gente un montón de veces. Declaró Sanzan con total y solemne seriedad. De hecho, lo dijo en voz alta con absoluta confianza. 4. Todos la miraban en un silencio ensordecedor. Sí, sí. Arquero sirviente, nombre verdadero. Tawara Touta. Un placer conoceros a todos. Ah, y este es el monje Sanzan. Supongo que no hace falta que la presente. Tawara Touta se presentó impotente, añadiendo también una introducción casual para Sanzan. Espera, ¿me he presentado antes? Sanzan cayó en profundas reflexiones. Además, no soy su discípulo. Solo soy un tipo que se la ha cruzado y ahora mismo la está cuidando. Recordando un detalle crucial, Tawara Touta aclaró de inmediato. ¿De qué hablas? Eres absolutamente mi discípulo. Ya has olvidado el viaje que hemos compartido todo este camino. Saliendo de sus pensamientos, Sanzan preguntó indignado. Si por viaje te refieres a la parte en la que constantemente me causabas problemas interminables, entonces sí, lo he olvidado por completo. Tawara Touta se encogió de hombros sin piedad. Ahora estoy enfadado. Voy a buscar un discípulo que sea mucho mejor y mucho más obediente que Touta. Sanzan apartó la cabeza con un resoplido y miró inmediatamente a Takumi con ojos brillantes y expectantes. ¿Y tú eres? Sanzan quiso llamar su nombre pero de repente se dio cuenta de que en realidad no lo sabía. Takumi. Takumi ofreció su nombre sin poder hacer nada. Takumi. ¿Quieres ser mi discípulo? Con solo verte sé que te llevarías de maravilla con mi Wukong. Sanzan le parpadeó. Takumi se rascó la cabeza. Podía admitir que, comparado con este monje demoníaco, en realidad prefería pasar el rato con el mono. Ah. ¿De verdad prefieres estar con Wukong? Los ojos de Sanzan se abrieron de par en par por la incredulidad. Takumi simplemente ofreció una sonrisa honesta y avergonzada. En fin, probablemente debería, antes de que pudiera terminar la frase, la silueta de Takumi desapareció por completo en el aire. El temporizador se había acabado. Había hecho un Raishifter de vuelta a Chaldea. ¿Dónde está mi discípulo? Discípulo. Sanzan palmeó el aire vacío donde Takumi acababa de estar, incrédulo. Al darse cuenta de que se había ido por completo, empezó a gritar de pánico. Espera, mi cuerpo también se está desvaneciendo de repente. En medio del pánico, Sanzan notó cómo sus propias manos se volvían transparentes, lo que casi le dio un infarto. La singularidad está siendo corregida. Simplemente llegaste demasiado tarde. Al ver al asustado Sanzan, que se había perdido por completo la batalla final, Ozymandias, cuyo cuerpo también se volvía transparente, se rió suavemente. Pero vine corriendo a toda velocidad en cuanto me di cuenta de lo que estaba pasando. Al oír esto, la risa de Ozymandias se volvió aún más descontrolada. ¡Qué broma! Ibas corriendo sobre dos piernas mortales. ¿De verdad pensabas que podrías huir de nuestra tumba voladora? Caldea. Dentro de la sala del ataúd Raishift.
Bueno, fue un regreso bastante abrupto, con la mano aún suspendida en el aire desde donde hablaba con Sanzan, Takumi la pasó suavemente a rascarse la nuca, suspirando con una mezcla de alivio y nostalgia. Al salir del ataúd, empezó instintivamente a caminar hacia su rutina habitual tras la misión. No fue hasta que literalmente cruzó las puertas de la enfermería que finalmente lo entendió. Espera un momento, no creo que realmente necesite hacer estas revisiones ya, ¿verdad? Con el corazón de fuego completamente despertado, Takumi entendía su propia condición física mucho mejor que esos torpes escáneres médicos. Bajo la protección pasiva y la reparación de su corazón de fuego, aparte de estar mentalmente agotado, su cuerpo estaba en el máximo momento de salud. Sin mencionar que, durante las dos últimas singularidades, apenas había sufrido daño duradero. Vale. Directo al siguiente paso. Con su rostro restaurado a su aspecto original y, posiblemente, aún mejor, Takumi estaba notablemente más alegre y radiante que antes. Caminando con un paso algo arrogante y excesivamente confiado, Takumi volvió hacia la sala de mando central. Sin embargo, en cuanto cruzó las puertas de la sala de control, su actitud volvió instantáneamente a la normalidad. Su mirada se fijó intensamente en un lugar específico, aparentemente vacío, del gran salón. En realidad, desde que despertó el corazón de fuego, la percepción de Takumi sobre existencias profundas y conceptuales se había disparado. Durante sus dos últimos raíces, ya había notado las anomalías claras que rodeaban sus propios traslados. Ahora, con su despertar completo, la respuesta parecía estar justo delante de sus ojos. Takumi sonrió suavemente y apartó la mirada. No había necesidad de arrastrarlos a la fuerza hacia la luz. Todo lo que necesitaba saber era que siempre había habido alguien acompañándole en este viaje solitario. Hora de escribir en el diario. Ya no llevaba el ceño pesado y cargado que solía tener. Porque su victoria absoluta e innegable le esperaba en un futuro muy cercano. La sexta singularidad. El reino de la mesa redonda sagrada. Aterricé y tuve que huir inmediatamente por mi vida. Me encontré con Hassan de las 100 personas y una Nito Chris secuestrada, mi determinación, mejor no hablemos de esa parte, jaja, pensé que mi velocidad de progresión era lo suficientemente rápida, pero aún así me dejaron completamente engañado. Corría por el suelo mientras el santo juicio surcaba el cielo. Ni siquiera llegué a conocer al gran héroe, me encontré con el rey Hassan en la carretera. Recibir un golpe de espada de muerte instantánea del gran asesino fue absolutamente agonizante, pero el poder de percepción de la muerte es realmente demasiado bueno. Derroté a Tristán, Mordred y Lancelot una tras otra, Siseo. Mis estadísticas están un poco desajustadas. El Rey León, lidiar con su estado completamente divino era definitivamente complicado. Espera un momento. Estaban los sirvientes con orígenes importantes ajustando secretamente su dificultad para obligarme a despertar el corazón de fuego. ¿Como Rómulo y San Jorge? Quizá Heracles también lo hacía un poco. En fin, el Rey León, tras recuperar su humanidad, definitivamente tenía un poco de esa intención mezclada. Además, es increíblemente guapa. Su figura también es absolutamente increíble. Quiero un beso. En cuanto el último trazo del bolígrafo tocó el papel, Takumi cerró el diario de un portazo decidido, demasiado avergonzado para siquiera mirar lo que acababa de escribir. Entonces, se levantó de golpe de la silla. Se acabó el tiempo del diario. Ahora es hora de volver al trabajo. Takumi se animó y luego dirigió la mirada hacia la enorme variedad de consolas informáticas en el foso de abajo, un sistema originalmente diseñado para ser operado por un mínimo absoluto de 15 a 20 personas. La siguiente fase de preparación iba a ser una campaña enorme en sí misma. One Sword Shatters Kingu's Delusions of Invincibility Bonus Chapter. Una espada destroza las ilusiones de invencibilidad de Kingu. Capítulo extra. La incineración de la humanidad estaba anclada por 7 fundaciones, es decir, 7 santos griales. Durante las primeras 5 o mejor dicho, 6 singularidades, a Gautier realmente no le importaba. Normalmente, solo los pilares dioses demonio los consideraban importantes, desplegando activamente sus fuerzas para acelerar el colapso de la historia humana y añadir una capa de seguro. De la misma manera, por eso las primeras 5 singularidades eran escenarios relativamente simples y de dificultad estándar. No fue hasta los capítulos 6 y 7 cuando se produjo un cambio cualitativo masivo. Sin embargo, si querías ser técnico, la 7ª singularidad era indudablemente la que tenía la mayor dificultad y los problemas subyacentes más graves. La única razón por la que la dificultad de la 6ª singularidad aumentó tanto fue por la inesperada aparición del Rey León.
La séptima singularidad era una bestia completamente diferente. No solo era el punto más antiguo y lejano entre todas las singularidades, sino que el santo grial que la anclaba había sido plantado allí personalmente por Goetia. Según las palabras exactas del Rey León en el juego original, el séptimo santo grial era en realidad el pasaporte que conducía directamente al gran templo del tiempo. Solo recuperando el séptimo santo grial pudo Chaldea fijar la ubicación del gran templo del tiempo. Viéndolo desde este ángulo, si alguien fuera ridículamente poderoso y pudiera hacer speedrun toda la campaña de Goetia en pocos días, teóricamente podría simplemente saltarse las primeras 6 singularidades, arrebatar el séptimo santo grial antes de que esas líneas temporales colapsaran por completo y luego irrumpir para matar a Goetia y acabar con todo. Bueno, naturalmente, Takumi no poseía esa capacidad de romper la realidad. Sinceramente, subir de nivel desde la singularidad más fácil hasta la más difícil era definitivamente el camino más adecuado para él. En resumen, simplemente fijarse en la séptima singularidad fue una campaña enorme en sí misma. Incluso para el Chaldea original, con personal completo, fue una tarea colosal. Para Takumi, que hacía el trabajo de toda una instalación él solo, la dificultad era astronómicamente mayor. Además de esta pesadilla administrativa, Takumi también tenía que seguir perfeccionando sus técnicas de combate, dominar sus 2 recién adquiridos Noble Phantasms e integrar una enorme cantidad de nuevas habilidades en su sistema de combate personal para forjar su propio estilo de lucha distintivo. Y debido a que el poder de percepción de la muerte era tan increíblemente crucial, Takumi había pasado todo ese período utilizando constantemente la función de grabación del corazón de fuego para revivir ese único y letal golpe de espada del rey Hassan, una y otra vez. Estoy quemado, Takumi se dejó caer en la silla, mirando fijamente al techo. Parecía como si su alma literalmente saliera de su boca abierta. Tras este período de tiempo psicótico e ininterrumpido, las ojeras bajo sus ojos que habían sido completamente borradas por el despertar del corazón de fuego se habían regenerado obstinadamente. Honestamente, parecía aún más demacrado que durante la sexta singularidad. Pero no tenía elección. La sexta singularidad ya había sido tan ridículamente estresante. Takumi realmente no se atrevía a apostar a que la séptima singularidad no tuviera variables inesperadas. Tuvo que ir a fondo para impulsar el progreso. Por suerte, el trabajo duro da sus frutos. Tras incontables horas de horas extras implacables, había conseguido fijar la séptima singularidad. 2 horas y media después. Sintiendo que el dolor de cabeza por fin bajaba a un nivel tolerable, Takumi abrió los ojos. Se levantó de la silla, se estiró perezosamente e hizo unos ejercicios rápidos de calentamiento. Suspiró tilde. Finalmente, la última singularidad. De verdad espero que este sea un poco más fácil, jaja, sí, claro, como si eso fuera a pasar alguna vez. El jefe final esta vez es un mal de la humanidad que representa el principio de regresión, bestia segundo, Tiamat, no se me ocurre ni una sola forma viable de hacer trampa a esta pelea. Parece que tendré que resolver esto siguiendo el método de la historia original. Pensando en esto, Takumi no pudo evitar negar con la cabeza, impotente. Como la diosa madre de la creación, el aspecto más aterrador de Tiamat era su absoluta inmortalidad y supremas capacidades regenerativas. Según Romaní en la historia original, a menos que todos los humanos y criaturas vivas en la superficie de la Tierra fueran aniquilados, ella poseedora de la autoridad de la vida carecía fundamentalmente del concepto de muerte. Incluso si el rey Hassan sacrificara su gran título para golpearla, no funcionaría. Solo al arrojar a Tiamat al inframundo, negando conceptualmente su autoridad de la vida, el gran sacrificio del rey Hassan tendría realmente algún efecto. Lo que sea, ya veré ese puente cuando llegue el momento. Tras consolarse brevemente, Takumi se preparó para salir de nuevo. Un rato después. Raisif comenzando en 3-2-1, la silueta de Takumi desapareció de Chaldea una vez más. Poco después de que Takumi desapareciera, una pequeña bestia blanca finalmente saltó desde un rincón desconocido. Loco, tonto tilde. Pensar que las acciones de este humano siguen siendo increíblemente rápidas incluso en esta etapa. Me pregunto cuánto tardará en volver esta vez, espero que se dé prisa. Cuanto más lejos va, más agotador es seguir prestando manifestación independiente. Fou ladró 2 veces, luego se acurrucó en una esquina y cerró los ojos para descansar. ¿Por qué no salió a despedir a Takumi? Yo, Fou, no necesito explicar mis acciones a nadie. Salgo cuando quiero y me escondo cuando no. Además, no era como si Max o Merlin estuvieran allí. ¿Qué sentido tenía salir?
Sin mencionar que ya le presté manifestación independiente. De todos modos, no tengo nada que ver con esa singularidad. Si se va, ¿no significa que solo estoy vigilando una chaldea vacía yo solo? Prestar una autoridad ya le está haciendo un gran favor. Pero la razón más importante era, Chaldea todavía tiene algunas cámaras de seguridad funcionando, ¿verdad? Si salgo ahí, ¿no voy a exponer inmediatamente lo ridículamente anormal que soy? Fou lanzó una mirada de reojo desdeñosa a una cámara cercana, luego siguió escondiéndose y descansando plácidamente. Wosh wosh. Vientos huracados aullaban junto a sus oídos, y una abrumadora sensación de ingravidez envolvía todo su cuerpo. En cuanto Takumi terminó el Rai Shift y abrió los ojos, lo primero que vio fue la vasta y extensa tierra abajo, salpicada de diminutos bosques y varios asentamientos humanos. Debería haberlo visto venir. Actualmente en un estado de caída libre, los párpados de Takumi se cerraron. No le sorprendió en absoluto. En la séptima singularidad, Gilgamesh operando bajo máxima presión había erigido un campo delimitado colosal que abarcaba la ciudad sobre el territorio de Uruk para defenderse de las bestias demoníacas engendradas por Gorgon. Establecer este campo delimitado para la seguridad era completamente comprensible. Pero precisamente porque su área de efecto era tan absurdamente masiva, la probabilidad de que el cambio de rayos aleatorio de Takumi cayera directamente dentro de sus fronteras no era baja. Además, dado que los Rai Shifts normalmente depositaban al personal en el aire para evitar que se materializaran accidentalmente dentro de una pared o tierra firme, el resultado final era, rebotando violentamente en el campo delimitado al entrar. Sin embargo, una molestia menor como esta no era nada para el Takumi actual. Incluso estaba considerando dejarse caer al suelo sin usar defensas. Con sus capacidades físicas actuales, una caída desde esa altura ni siquiera le arañaría. Diablos, cuando usó el origen espiritual de Rómulo, había caído desde más de 1000 metros de altura. Justo cuando Takumi estaba haciendo este plan, un sonido distinto llegó a sus oídos. Clink clink. Era el sonido metálico y chirriante de cadenas raspándose unas contra otras. Parece que esta vez he tenido un poco de suerte. Al oír esto, Takumi giró la cabeza hacia la fuente del sonido. Vio más de una docena de cadenas irradiando una tenue luz dorada, entrelazándose como una red ineludible mientras se lanzaban directamente hacia él. Y tras las cadenas entrelazadas, una figura vestida con una túnica blanca y largo cabello verde le miraba con una mezcla de agradable sorpresa e intención asesina potente. Rey. Uno de los 11 descendientes de bestias demoníacas nacidos por Tiamat. Para esta manifestación, había secuestrado el cuerpo fallecido de Enkidu, amigo de toda la vida de Gilgamesh y el verdadero Cadenas del Cielo. Pensar que se encontraría con Kingu en cuanto apareciera. Los ojos de Takumi se entrecerraron ligeramente. Con un movimiento de muñeca, invocó simultáneamente su lanza bandera y la espada del corazón. En plena caída libre, Takumi recuperó el control absoluto de su cuerpo a la perfección. Ajustando su postura, pisó el aire vacío. Pateó las cadenas que venían, blandió su espada y rompió y cortó sin esfuerzo las puntas de cadena en forma de lanza que volaban hacia él como proyectiles de artillería. Desde la perspectiva de Kingu, solo vio a Takumi que hacía un segundo parecía completamente indefenso cambiar de postura al instante. Takumi usó las propias cadenas de Kingu como apoyos, corriendo por ellas directamente hacia él. Sus movimientos eran tan rápidos y etéreos como un fantasma. En medio de una ráfaga de luz de espada helada y mordaz, las cadenas que los separaban se pulverizaron. Kingu ni siquiera tuvo tiempo de lanzar una segunda oleada de ataques. Imposible. Finalmente, al darse cuenta de que algo iba terriblemente mal, el corazón de Kingu se detuvo de puro terror. ¡Bam! Pero no le dieron ni una fracción de segundo para reaccionar. Solo sintió un impacto cinético inimaginable, violento e irresistible golpearle la cintura. Fue lanzado del cielo, cayendo hacia la tierra a una velocidad aún mayor que su aproximación inicial. ¡Bum! La tierra se fracturó y tembló violentamente. Una enorme nube de tierra y polvo se elevó, enterrando por completo el lugar donde Kingu había hundido el cráter en el suelo. Un momento después, Takumi aterrizó suavemente sobre sus pies. Miró fijamente el cráter cubierto de polvo frente a él. Dato conocido. El santo grial de Goetia está actualmente en posesión de Kingu, y ese grial es una de las claves clave para la resurrección y regreso de Tiamat. Pregunta. ¿Qué debería hacer Takumi en este momento exacto? En menos de medio segundo, la respuesta se encendió en el corazón de Takumi. Voy a derribarle aquí mismo. Ahora mismo.
Cierto, recuperar el Santo Grial no impediría necesariamente que Tiamat regresara. Pero recuperar el Grial la debilitaría sin duda, o al menos, retrasaría severamente el progreso de su resurrección. Y eso era más que suficiente. En el instante en que tomó su decisión, la mirada de Takumi se volvió aterradoramente gélida. Las llamas cristalinas dentro de sus pupilas perdieron por completo su habitual calidez suave. Su intención asesina congelante se transmitió directamente al corazón de Kingu con absoluta precisión. Has dado un golpe de suerte. Pero si crees que esto es suficiente para, las palabras de Kingu murieron abruptamente en su garganta, y la mueca arrogante y burlona en su rostro se congeló por completo. Sentía como si alguien le hubiera abierto brutalmente el pecho y le hubiera clavado un bloque de hielo absoluto directamente en el corazón. Al instante, todo su cuerpo sintió como si se congelara desde dentro hacia afuera. Tembló incontrolablemente, y un hilo de terror primitivo e inconsciente comenzó a tejer en su mente. ¿Cómo es posible? Este cuerpo es una construcción divina. ¿Cómo puedo sentir frío? Y lo más importante, ¿por qué siento miedo? En ese momento, Kingu sintió una abrumadora humillación, que se convirtió instantáneamente en furia ardiente. Creyendo que Takumi solo estaba jugando una broma psicológica barata, apretó los dientes y se preparó para burlarse de él. Sin embargo, justo en ese momento, Takumi desapareció de donde estaba. Cuando la visión de Kingu por fin recuperó a Takumi, todo lo que vio fue ese par de pupilas heladas y ardientes mirándole fijamente. SSSSHK, no había dolor físico, pero la sensación nauseabunda y distinta de que su cuerpo fuera abierto se transmitía directamente al cerebro de Kingu con una claridad aterradora. Apenas se dio cuenta de cómo Takumi había lanzado el ataque. La hoja helada ya se hundía suavemente a través de su hombro y bajando por su torso, cortando su cuerpo de constructo divino con la misma facilidad que un cuchillo caliente corta un bloque de tofu. Voy a morir, moriré, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir. Un terror puro y absoluto secuestró instantáneamente toda la mente de Kingu. Solo en ese preciso momento comprendió por qué esos pilares dioses demonio le habían advertido que tuviera un exceso de cuidado con el maestro de Chaldea, y le aconsejaban evitar la confrontación directa a toda costa. Pero ahora mismo, no había ni un ápice de arrepentimiento en su corazón. No porque fuera terco, sino simplemente porque el miedo asfixiante a la muerte ya había monopolizado por completo cada rincón de su mente. En la fracción de segundo antes de que su cuerpo fuera partido verticalmente por la mitad, Kingu desplegó su intelecto que sacudía el mundo. Pregunta. ¿Puede una construcción divina hecha de arcilla fundirse con la tierra? Respuesta. Absolutamente. Claro que puede. La espada cayó, pero la silueta de Kingu ya había desaparecido. Jejajaja, manteniendo la postura de su tajo descendente, Takumi soltó una risa exasperada y furiosa ante la absoluta absurdidad de la situación. Ni siquiera él esperaba que Kingu, que hacía un segundo tan increíblemente arrogante, realmente aprovechara el impulso descendente del golpe de espada de Takumi para caer suavemente al suelo y huir. ¡Hijo de puta! ¿Crees que de verdad puedes huir así? La sonrisa furiosa desapareció del rostro de Takumi al instante, sus ojos ardiendo de rabia absoluta. Nada con un corazón puede escapar de su fijación. Poseyendo el corazón de fuego, el alcance de rastreo de Takumi para cualquier entidad biológica que poseyera un corazón era mucho más preciso e infinitamente más amplio que incluso el enorme alcance de percepción inherentemente otorgado a la clase gobernante. Fijándose en las coordenadas subterráneas exactas de Kingu, Takumi vertió continuamente una enorme oleada de energía mágica en la espada del corazón, y luego bajó su espada sin dudarlo. ¡Kra! Un aullido ensordecedor de la tierra desgarrándose resonó. El suelo se había abierto. Esto no era un adjetivo, ni una metáfora hiperbólica. La tierra literalmente se había partido en dos. Con un solo golpe de espada, el suelo se abrió violentamente, creando un enorme cañón de 300 a 400 metros de ancho y tan profundo que ni siquiera se podía ver el fondo. Perdiendo el equilibrio cuando la tierra desapareció bajo sus pies, Takumi no se sorprendió en absoluto. Mientras estaba suspendido en el aire, sus ojos se fijaron en ese destello verde que huía. Encontrado. Tú. Corazón de fuego enciende. Sus ojos ardían en esa franja verde, y con solo pensarlo, su cabello y su bandera pasaron instantáneamente a su estado de plasma ardiente, parpadeando y irradiando una luz brillante en el aire. Mientras acortaba la distancia a máxima velocidad, Takumi lanzó la espada del corazón una vez más hacia la silueta verde, cuyo rostro estaba contorsionado por el horror absoluto. Donde miran los ojos, la hoja golpea.
Esta era una de las habilidades pasivas de la espada del corazón. Mientras Takumi pudiera ver físicamente a su objetivo, el golpe de espada conectaría aunque el poder destructivo bruto era ligeramente menor que un golpe físico directo. PSHHH. Sin saber que Takumi poseía una habilidad así, Kingu, cuyo rostro seguía pegado al horror, de repente sintió que casi le cortaban la espalda. Apresurándose a huir, miró al frente, solo para ver que la tierra justo delante de él se abría violentamente en otro cañón, algo más pequeño. Kingu se dio cuenta al instante de que si su cuerpo no fuera un constructo divino, y si no estuviera siendo potenciado por el Santo Grial, habría sido partido por la mitad exactamente igual que el suelo frente a él. Completamente consumido por el puro terror y luchando contra el dolor agonizante que sacudía su cuerpo, Kingu no se atrevió a pensar en darse la vuelta para luchar. Se llevó al límite absoluto, volando desesperadamente hacia el lateral del camión recién tallado. Podría jurar por su vida que nunca había volado tan rápido. Huir es literalmente lo único que sabes hacer. Al ver a la figura que casi había perdido extremidades por sus dos golpes y arrastraba un cuerpo peligrosamente cerca de partirse en dos, lograba sacar aún más velocidad que antes, Takumi perdió completamente la paciencia. Empezó a soltar groserías en voz alta. Kingu. Morelike a Ginseng Fruit. Bonus Chapter. Kingu. Más bien un fruto de ginseng. Capítulo extra. La tierra se retorció y deformó, solidificándose bajo la influencia de la energía mágica terrestre en una densa y abrumadora lluvia de lanzas de tierra, espadas y alabardas. Las armas se lanzaron agresivamente hacia el espacio justo detrás de Kingu, directamente hacia Takumi, intentando taparle la visión y ralentizarlo. Sin embargo, Kingu no tenía la menor intención de mirar atrás. Un tajo cegadoramente rápido y prácticamente invisible cortó el aire, destrozando instantáneamente la enorme oleada de armamento de tierra encantada que se abalanzaba hacia él. Sin perder ni una fracción de impulso, el golpe de espada impactó de lleno en la espalda de Kingu. Sin embargo, Kingu actuaba como si esto fuera completamente normal. No dejó escapar ni un solo gruñido de dolor, ni su postura flaqueó. En cambio, usó la fuerza cinética del golpe de espada para impulsarse aún más rápido, atravesando como un torpedo entre las paredes de roca que le flanqueaban. Simultáneamente, una luz dorada pulsaba continuamente desde su pecho. La energía mágica de la tierra irrumpió implacablemente en su cuerpo, alimentada por el maná de la tierra, y la profunda herida que acababa de ser cortada en su espalda comenzó a regenerarse a una velocidad aterradora. El recipiente que ocupaba Kingu era el cuerpo de Enkidu, una construcción divina moldeada de arcilla. Mientras tuviera acceso a la energía mágica de la tierra, poseía una capacidad casi absoluta de regeneración y restauración sin igual. En estas condiciones, por muy mutilado que estuviera su cuerpo, podía recuperarse rápidamente. Era, a todos los efectos, prácticamente inmortal. Por supuesto, aunque el recipiente físico era prácticamente indestructible, no se podía decir lo mismo del alma, pero ahí residía el fallo en el sistema. En realidad no era Enkidu. Si Enkidu se hubiera manifestado antes que Takumi como un verdadero espíritu heroico, Takumi, poseedor del poder de percepción de la muerte, probablemente podría haberle cortado las líneas de vida y matarlo de un solo golpe en el momento en que se conocieron. Como Enkidu había experimentado fundamentalmente el concepto de muerte habiendo sido maldito y asesinado por los dioses sumerios, percibir y cortar sus líneas de la muerte con los verdaderos ojos místicos de la percepción de la muerte no debería ser particularmente difícil, aunque Takumi aún no había probado esta teoría. Y ahí era exactamente donde residía el problema. El alma que ocupaba el cuerpo de Enkidu pertenecía a Kingu. Basado en la mitología real del dios Kingu, como nueva deidad engendrada por Tiamat, su rango conceptual fundamental era significativamente superior al de Enkidu. Naturalmente, su alma también estaba en un nivel superior. Por eso, aunque Kingu también había experimentado la muerte, habiendo sido asesinado por Marduk, seguía siendo fundamentalmente más difícil de matar que Enkidu. Lo que hacía las cosas aún más absurdas era que ni siquiera era el dios puro Kingu. Era un alma recién sintetizada resucitada por Goetia, utilizando el cadáver de Enkidu y el poder abrumador de un santo grial. Con todos estos buffs superpuestos, no era ni de lejos tan fácil de matar como Takumi había supuesto al principio. Y actuando como la guinda del pastel tan irritante, justo lo que hizo reír a Takumi de pura rabia hirviente era el santo grial. Quizá Goetia simplemente le había entregado el grial a Kingu desde el principio, o quizá la lucha desesperada de Kingu por sobrevivir había movido al grial a intervenir activamente.
Sea cual sea la razón, el poder del Santo Grial se estaba manifestando actualmente a través de Kingu. ¿Y cuál era exactamente el poder que el Grial le estaba otorgando? En el campo de visión de Takumi, las líneas y puntos de la muerte en el cuerpo de Kingu, que inicialmente parecían relativamente cerca a la superficie, fueron empujados instantáneamente a una profundidad insondable y se volvieron increíblemente borrosos en el momento en que la luz dorada del Grial pulsó. Inmortalidad. Y además, aún más velocidad y regeneración mejorada. Aunque Takumi solo había visto este rasgo específico en el Rey León, estaba absolutamente seguro. Kingu ahora poseía el concepto de inmortalidad. Eso solo demostraba lo aterrorizado que estaba realmente Kingu de morir en ese momento. Gorgona. ¿Eh? ¿Dónde se fue mi inmortalidad? Golpe. Golpe. Swing. Una andanada implacable de tajos imperceptibles estalló desde el borde de la espada del corazón, persiguiendo a Kingu como un banco de peces depredadores. Una y otra vez, los cortes partían la tierra, obligando a Kingu a salir de la tierra y tallando heridas en su cuerpo lo suficientemente profundas como para matar a una persona normal 10 veces. Y una y otra vez, Kingu se arrastraba de nuevo al suelo, regenerando rápidamente su carne destrozada. Así, la situación se convirtió en un extraño y rápido juego del gato y el ratón. Takumi blandió su espada y persiguió. Kingu se regeneró y huyó. Kingu huyó, Takumi lo persiguió. El poder destructivo de la espada del corazón escalaba con la cantidad de energía mágica canalizada en ella, hasta cierto límite. Para que Takumi abriera la tierra y expusiera al Kingu que se estaba enterrando, tenía que bombear constantemente grandes cantidades de maná en la hoja para amplificar la fuerza de sus tajos. Naturalmente, canalizar maná y blandir físicamente la espada para partir la tierra le llevó una fracción de segundo. Sin embargo, la velocidad de Kingu no había bajado ni un ápice. Como una cucaracha inmortal, incluso estaba explotando el impacto cinético de los tajos de Takumi para aumentar su propio impulso. Con esta dinámica cambiante, Takumi en realidad no pudo cerrar completamente la distancia ni rematarle. Si hubieran estado luchando en el cielo, Takumi lo habría destrozado hace siglos. ¿Seguro que sí? Cada uno de los golpes de Takumi era impactante. Pero si no podía romper la inmortalidad y regeneración de Kingu, ¿qué importaba si cada golpe daba en el blanco? ¿Aumentar el poder de ataque? Takumi intentó tomarse un momento un poco más largo para canalizar un golpe a toda potencia, abriendo un cañón aún más enorme que dio un impacto directo a Kingu, que había sentido el peligro y se había sumergido más bajo tierra. Pero un tajo a plena potencia debilitado primero por la densa tierra de la era de los dioses, y luego mitigado aún más por un recipiente que no era un espíritu heroico, sino una auténtica construcción divina, aún así no logró romper la inmortalidad de Kingu. Takumi solo pudo mirar impotente cómo Kingu arrastraba su cuerpo casi partido aún más profundo bajo la tierra y seguía corriendo. Takumi empezaba a sospechar sinceramente que Kingu, poseedor de la habilidad transformación, literalmente había invertido todos sus puntos de estadísticas únicamente en agilidad y resistencia. Si no destruyo la inmortalidad de Kingu, no puedo matarlo de verdad. Comprendiendo profundamente la realidad de la situación, Takumi depositó todas sus esperanzas de forma decidida en percepción de la muerte. Lo veo, pero aún falta algo, solo un poco más. La mirada de Takumi permaneció fija en la posición de Kingu sin vacilar ni un microsegundo. Una tenue y profunda luz azul comenzó a pulsar dentro de sus pupilas ardientes como cristales. Actualmente, en su visión, las líneas y puntos de la muerte en el cuerpo de Kingu flotaban lenta pero constante hacia la superficie de su forma física a un ritmo constante. Esto se debía en parte a que Takumi se volvía más hábil con la percepción de la muerte mediante la aplicación práctica, pero principalmente porque el bombardeo implacable de la espada del corazón arrastraba físicamente la muerte de Kingu cada vez más cerca. Y esto parecía ser una propiedad única de la versión específica de Takumi de los ojos místicos de la percepción de la muerte. Contra entidades que poseían la inmortalidad, aunque no podía simplemente matarlas directamente, podía continuamente darles una paliza absoluta hasta que su concepto de muerte saliera a la superficie con fuerza. Simplemente no sabía si este método funcionaría realmente contra Tiamat. Aparte de eso, mientras perseguía implacablemente a su objetivo, la mirada de Takumi se desvió ligeramente, notando un canal que se parecía a un vórtice azul giratorio que conectaba a Kingu con la propia Tierra. Este canal representa la conexión de Kingu con la Tierra. En el momento en que Takumi vio el canal, su significado conceptual surgió automáticamente en su mente. Apuntando precisamente a ese canal, Takumi blandió la espada del corazón.
A diferencia de su origen de conexión, la espada del corazón no poseía absolutamente ninguna afinidad para unir cosas. De hecho, fue justo lo contrario conceptual. Lo que representaba la espada era separación. Desde que el corazón de fuego se despertó por completo, la comprensión de Takumi sobre la conexión que representaba se había profundizado de forma natural. Pero, curiosamente, su comprensión de Severance avanzaba exactamente al mismo ritmo. Ambos conceptos actuaban como dos caras de la misma moneda, rozándose constantemente y afilándose mutuamente a la vez. En este sentido, Takumi era quizás notablemente parecido a Emiya Kiritsugu. Sin embargo, a diferencia de Kiritsugu, cuyo origen fue explícitamente corte y atadura, el origen personal de Takumi fue puramente conexión. El aspecto de separación existía completamente dentro de la espada del corazón. Y bajo estas circunstancias únicas, ¿de qué era capaz esta arma ofensiva definitiva? Un tajo invisible descendió. Esta vez, a Kingu no le impactó. En cambio, talló limpiamente la tierra justo a su lado. Y así, de repente la conexión entre Kingu y la tierra se cortó por completo con un solo golpe de espada. En ese instante exacto, Takumi vio las líneas y puntos de la muerte en el cuerpo de Kingu moverse violentamente mucho más cerca a la superficie. Pero antes de que Takumi pudiera siquiera celebrar, notó que el canal que acababa de ser cortado de la tierra se volvió a unir inmediatamente, enlazándose directamente con el santo grial dentro del cuerpo de Kingu. ¡Oh, fantástico! ¿Así es como vamos a jugar? Takumi se vio obligado una vez más a reír de pura rabia cegadora. Kingu. Jejeje, voy a sobrevivir pase lo que pase. Bueno, esto fue perfecto. El santo grial estaba esencialmente fusionado con el cuerpo de Kingu en ese momento. Si Takumi quería atacar su conexión con el grial, más le valía matar a Kingu directamente a golpes. Al ver esto, Takumi abandonó por completo cualquier idea de buscar un atajo ingenioso. Tiró toda estrategia por la ventana y se centró por completo en atacar violentamente a Kingu. En cuanto surgiera su concepto de muerte, iba a morir al filo de esa hoja. En un instante, una tormenta implacable de tajos rápidos cayó de nuevo sobre la posición de Kingu. Si se encontraban con una montaña, la partía en dos. Si se encontraban con un río, cortaba el propio río. Los dos se deslizaban por la tierra como fantasmas subterráneos. Pero a diferencia de los fantasmas, dondequiera que pasaban, las montañas se rompían y los ríos se secaban, como si la tierra estuviera siendo devastada por un desastre natural apocalíptico. Un enorme y escarpado gran cañón con su punto de encuentro inicial actuando como el epicentro se extendía rápidamente hacia el noreste. Y, sin embargo, toda esta devastación había ocurrido en apenas 20 segundos desde su primer encuentro. Sin embargo, al final del día, la velocidad de Takumi era fundamentalmente superior a la de Kingu. Incluso con Kingu usando todos los trucos sucios posibles, la distancia entre ellos se reducía poco a poco. Al darse cuenta de esto, Kingu cambió abruptamente de táctica. En lugar de seguir perforando más profundo, giró violentamente hacia arriba. Takumi no dudó ni un segundo, golpeando violentamente mientras seguía la trayectoria de Kingu. La distancia entre ellos seguía acortándose, y la muerte de Kingu seguía flotando más alto. Aproximadamente un segundo después, Kingu rompió completamente la tierra, lanzándose al aire libre sobre la superficie. ¿Por fin decidiste dejar de jugar en la tierra? Sintiendo una oleada de agradable sorpresa, Takumi le siguió de cerca, saliendo de la fisura que acababa de tallar y aterrizando en la superficie. Pero lo que recibió sus ojos no fue la silueta verde de Kingu. En cambio, se encontró de pie dentro de una estructura colosal, completamente negra, que palpitaba con una luz carmesí inquietante. El aire estaba asfixiantemente denso con el hedor a sangre y vísceras, y numerosos miembros y torsos humanos amputados estaban esparcidos casualmente por el suelo. El fuerte de sangre. Este fue el templo fundado por Gorgon en la séptima singularidad. Kingu realmente me atrajo a ti. ¿Planea aliarse con Gorgon para atacarme? La mente de Takumi iba a 1000 por hora mientras analizaba rápidamente la situación. Simultáneamente, el debilitamiento inherente del templo contra los intrusos le invadió, haciendo que sus movimientos se volvieran algo lentos. Justo cuando procesaba esto, Takumi vio a Kingu, que se había manifestado detrás de Gorgon, lanzarse de cabeza de nuevo a la tierra sin mirar atrás. Takumi. Se quedó paralizado una fracción de segundo. Al darse cuenta de que Kingu solo le había llevado allí para usar a Gorgona como escudo de carne y ganar más tiempo para huir, la mirada de Takumi se volvió más fría que el cero absoluto.
Sin decir palabra, se preparó para perseguir al muñeco de barro que huía. Sin embargo, justo en ese momento, un par de ojos místicos carmesí rebosantes de energía mágica tiránica se fijaron en Takumi. Ojos místicos de la petrificación. Como entidad cuyo núcleo fundamental seguía siendo Medusa, Gorgon poseía naturalmente estos ojos místicos, y los suyos eran de un rango aún más alto que el de Medusa. Bajo la mirada fulminante, Takumi sintió cómo su sangre empezaba a convertirse en piedra y su cuerpo se volvía cada vez más rígido. Al ser interrumpido en un momento tan crítico, Takumi dirigió una mirada tan saturada de intención asesina que parecía casi física hacia Gorgon, que en ese momento le estaba mirando fijamente. Claramente, Gorgon no había comprendido la gravedad de la situación. Como miembro de la Alianza de las Tres Diosas, ya había decidido enseñar a esta arrogante plaga que estaba arrasando su territorio y acababa de destruir una sección de su templo una dura lección. En un instante, más de una docena de mechones serpenteantes se lanzaron como látigos, golpeando directamente la posición de Takumi. Sin embargo, Takumi simplemente apartó la mirada, negándose a dedicarle siquiera una segunda mirada. Mi objetivo principal sigue siendo matar a Kingu. Manteniendo su prioridad firmemente presente, Takumi lo quiso, y el transparente corazón de fuego que se aferraba a su cuerpo estalló violentamente. En un instante, el debuff de petrificación infligido por los ojos místicos fue completamente incinerado, borrado de su sistema. Inmediatamente después, Takumi blandió su espada. Un solo tajo atravesó el pelo de serpiente que se acercaba y partió todo el fuerte de sangre perfectamente por la mitad. Sin detener el paso, se lanzó directamente a la grieta recién formada, continuando su persecución de Kingu. Tú, pequeño, apenas habiendo logrado pronunciar dos palabras, Gorgon se quedó abruptamente en silencio. Mirando su fuerte de sangre perfectamente dividido en dos, el enorme abismo sin fondo tallado en su suelo, y el lugar donde Takumi había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos, un enorme signo de interrogación invisible flotaba lentamente sobre la cabeza de Gorgon. Alguien podría salir y explicarle qué demonios acaba de pasar. Naturalmente, Takumi no tenía tiempo ni ocio para preocuparse por la confusión existencial de Gorgon. Además, debido a la breve interrupción de Gorgon, la distancia entre Takumi y Kingu se había ampliado de nuevo. Gorgon debería considerarse afortunada de que Takumi no se hubiera girado de rabia para despedazarla primero. La incesante andanada de tajos continuó avanzando hacia el cuerpo de Kingu. Sin embargo, a diferencia de antes, Kingu no intentó volver a subir. En cambio, cambió bruscamente de dirección, perforando frenéticamente hacia las capas más profundas de la tierra. Y así, ¿por qué de repente se está tallando una enorme fisura en mi inframundo? Ereshkigal, que había estado tarareando felizmente una melodía en el inframundo, de repente percibió una perturbación catastrófica. Su canto se detuvo en seco cuando giró la cabeza en una dirección concreta, soltando un grito trágico de absoluta incredulidad. El inframundo de la era de los dioses estaba situado increíblemente cerca de la capa superficial. Mientras el inframundo existiera bajo una ubicación específica, si seguías cavando violentamente hacia abajo durante unos miles de metros, teóricamente podrías atravesar completamente el inframundo de la era de los dioses. Así que era bastante obvio lo que acababa de pasar, ¿no? Mientras perseguía frenéticamente a Kingu, Takumi cortó demasiado profundo y literalmente cayó directamente al inframundo. Joder. Sintiendo una repentina y violenta sensación de ingravidez y un frío helado recorrerle, Takumi, que una vez más estaba en caída libre, soltó otra furiosa cadena de maldiciones. Dentro del inframundo, aparte de la diosa del inframundo, Ereshkigal, absolutamente ninguna otra entidad tenía permitido volar. La huida por los vivos era el tabú más estricto entre los tabúes. Por esta ley absoluta, Takumi, que hacía unos momentos había estado corriendo por el aire, fue forzado a quedar en tierra y obligado a caer en picado. ¿Y Kingu? Ese escurridizo cabrón se había lanzado de nuevo al suelo y siguió corriendo. Habiendo presenciado esta secuencia exacta de eventos una y otra vez, Takumi ya no podía saber si perseguía una construcción divina de arcilla o una fruta de ginseng literal y mitológica que mágicamente se hundía en la tierra al tocarla. Al ver el terreno desolado del inframundo acercándose rápidamente, Takumi no entró en pánico. En cambio, continuó con calma vertiendo energía mágica en la espada del corazón. Una vez que se reunió suficiente maná, Takumi blandió la hoja hacia abajo.
Sin embargo, en lugar de un tajo destructivo, una fisura negra como la zanga que parecía como si incontables estrellas tenues estuvieran ocultas en sus profundidades fue abruptamente tallada en el aire vacío justo frente a él. Esta vez, no talló un abismo enorme en el suelo del inframundo. Había arrancado una puerta espacial. Esta era una habilidad que Takumi solo había dominado de verdad mientras atacaba sin descanso a Kingu en los últimos minutos. Aunque Takumi siempre había sabido que la espada del corazón poseía esta capacidad, nunca pudo encontrar un lugar seguro dentro de Chaldea para probarla realmente. Como nunca lo había usado, naturalmente no podía decir que lo dominara. Ajustando su postura en el aire, Takumi ejecutó un perfecto salto de cisne, lanzándose directamente a la puerta espacial. Kill yourself, Kingu. Mátate, rey. Acompañados por un rugido ensordecedor, piedra y tierra se partieron perfectamente por la mitad. Tras escapar del inframundo a través de una puerta espacial, Takumi recuperó inmediatamente las coordenadas de Kingu y reanudó su implacable y frenética persecución. Montañas destrozadas. Los ríos fueron desviados violentamente. Mientras corría a través de la fisura irregular que estaba tallando la tierra, una punzada aguda y repentina de dolor atravesó el cerebro y los ojos de Takumi. El transparente corazón de fuego que se aferraba a su cuerpo parpadeó violentamente, como si fuera a extinguirse en ese mismo instante. Su visión se nubló, y las líneas de la muerte que había mantenido con un fijamiento constante e inquebrantable vacilaron y desaparecieron por una fracción de segundo. Su respiración se volvió entrecortada y dificultosa, y una repentina e incómoda palpitación le apretó el pecho. Takumi comprendió al instante lo que estaba ocurriendo. Era la manifestación de su cuerpo físico alcanzando su límite absoluto, agravada por un enorme descero de energía mental y espiritual. Además, Takumi sabía exactamente por qué estaba experimentando esto. Desde que el corazón de fuego despertó por primera vez, Takumi prácticamente nunca había dormido. La única vez que había dormido bien fue en la quinta singularidad, completamente coaccionado por Florence Nightingale. Durante el resto de su viaje, salvo algunas microsiestas absolutamente necesarias y fugaces, había estado bien en su estado ultra rápido, anclando desesperadamente las coordenadas de las singularidades, utilizando el poder del corazón de fuego para crear una cámara mental hiperbólica del tiempo, repitiendo y refinando sin cesar sus diversas habilidades. ¿Alguna de esas cosas contó como descanso real? Por supuesto que no. Aunque la carga física no era grave, el desgaste mental y espiritual era otra historia completamente distinta. Esto era especialmente cierto porque Takumi, para adaptarse rápidamente al poder de los ojos místicos de la percepción de la muerte, había revivido mentalmente el letal golpe de muerte instantánea del rey Hassan un número incalculable de veces. Cada repetición se sentía exactamente igual de agonizante y aterradora que la real. ¿Quién en su sano juicio podría llamar a eso una experiencia cómoda? A esto se suma el hecho de que Takumi apenas descansó durante la sexta singularidad, pasando casi todo el tiempo luchando activamente o corriendo hacia la siguiente pelea, y el simple hecho de que no hubiera muerto literalmente de agotamiento ya era un testimonio de su resistencia sobrehumana. Activar y mantener a Tigre, brillante ardiente, consumía energía mental y maná. Activar los ojos místicos de la percepción de la muerte además drenaba constantemente su energía espiritual. La espada del corazón consumía maná como una auténtica. Y la tasa de consumo del corazón de fuego en su estado completamente encendido estaba lejos de ser insignificante. Con esta montaña de habilidades activas, un Takumi completamente desatado era indudablemente aterrador. Pero, ¿qué persona corriente podría soportar el horrible desgaste de resistencia necesario para sostenerlos a todos? Si había que señalar la debilidad actual de Takumi, era precisamente esta. Era totalmente incapaz de mantener su máxima potencia absoluta durante largos periodos. En otras palabras, era terrible en guerras de desgaste. Cuando la batalla se prolongaba demasiado, Takumi se veía obligado a desactivar sus diversas habilidades y volver a un estado normal, aunque ni siquiera su estado normal era algo que los Servants ordinarios pudieran aspirar a desafiar. Para decirlo en términos de juego, los humanos normales y los Servants generalmente poseían 4 barras de estado: HP, resistencia, maná y fortaleza mental. Takumi poseía una quinta barra única: fuerza de voluntad espiritual. Maná y resistencia no eran grandes problemas para él, pero los dos últimos se desplomarían rápidamente en cuanto se entregaba a fondo. Precisamente por eso, desde que el corazón de fuego despertó, Takumi no había participado en una sola batalla prolongada. Terminaba cada combate lo más rápido posible.
Su batalla más larga hasta la fecha fue contra Kuchulain Alter, y aún así terminó en poco más de un minuto. Por otro lado, si alguien realmente tuviera la capacidad de resistir a un Takumi completamente desatado durante un período prolongado sin perder o huir, Takumi honestamente no tendría muchas opciones para enfrentarse a ellos de todos modos. En cuanto a ahora, el implacablemente sobrecargado Takumi era básicamente un jefe de raid que tenía todas sus barras de estado, excepto el maná, permanentemente limitadas a un umbral más bajo. Desde el momento en que cayó en la singularidad, sus barras de resistencia ni siquiera estaban a la mitad. Además, esto no fue solo una simple reducción del límite de estadísticas. Este nivel de fatiga extrema afectaba y debilitaba directamente el poder de ataque, la precisión, el juicio de combate, la agilidad y los reflejos de Takumi. Era como tomar a un campeón real de boxeo peso pesado, obligarlo a mantenerse despierto durante 3 días y 3 noches seguidas, y luego lanzarlo al ring para ver si aún podía pelear en su mejor momento. Soltando un suave suspiro, Takumi se dio cuenta de que sus movimientos ya empezaban a volverse lentos y torpes. Incluso la visión que le concedían sus pupilas ardientes se había vuelto borrosa sin saberlo, como si una capa de gasa transparente se hubiera colocado sobre sus ojos. Debería parar aquí y dejarle ir. Observando la silueta que seguía taladrando frenéticamente la tierra frente a él, Takumi, que ahora mismo se estaba ahogando por el cansancio como una pitón que se le enrosca en el pecho, no pudo evitar entretenerse con ese pensamiento. Pero en el segundo siguiente. Me estás tomando el pelo. La fuerza y la resistencia son simplemente cosas que exprimes esforzándote más. Takumi aplastó sin piedad ese rastro de vacilación lenta. Las llamas ligeramente apagadas, como vidrieras, en sus pupilas rugieron de nuevo con furia, ahora teñidas de un claro rastro de pura locura. Su visión borrosa volvió a enfocarse de inmediato, y sus tajos ligeramente torcidos recuperaron instantáneamente su precisión impecable. Simultáneamente, Takumi desactivó el estado activo de combustión del corazón de fuego. Las llamas se enroscaban alrededor de su cabello, su cuerpo y la bandera en su mano secundaria se apagó al unísono. Dejar el corazón de fuego completamente encendido no proporcionó un gran aumento de estadísticas en este escenario concreto, pero drenó significativamente su fuerza de voluntad espiritual. Tras un breve cálculo, Takumi decidió desactivarlo. Como podía destrozar a Kingu sin importar si estaba activo o no, recortar costes para maximizar su resistencia en combate era claramente la jugada más inteligente. La persecución subterránea a alta velocidad continuó. Esta persecución apocalíptica acabó cruzándose con Ishtar, que en ese momento volaba por todo el mundo buscando desesperadamente a su perdido toro del cielo, Gugalana. ¿Qué? ¿Pero qué demonios es esto? Mirando hacia abajo el enorme y perfectamente liso cañón que se extendía rápidamente por la tierra a una velocidad superior a su barco del cielo, los ojos de Ishtar prácticamente se le salieron de la cabeza. Se agarró la cabeza, con una expresión de puro y absoluto shock. No me digas que mi Gugalana realmente se escondió. Pero aunque lo hiciera, no hay manera de que pueda causar este tipo de destrucción concentrada. Ishtar cayó en pensamientos profundos y confusos. La persecución cruzó entonces el frente demoníaco absoluto. Babilonia, que actualmente estaba bajo estricta ley marcial y combate activo. Eso es, ahí hay algo bajo tierra. Y viene directo hacia nosotros a velocidades increíbles. Un soldado explorador apostado en la pared avistó desde lejos el cañón que se acercaba rápidamente y se expandía violentamente. Inmediatamente empezó a gritar en absoluto pánico. Antes de que los soldados en la muralla pudieran siquiera empezar a reaccionar, vieron cómo el enorme cañón se detenía abruptamente a aproximadamente 1 kilómetro del frente demoníaco absoluto. Un borrón negro completamente imperceptible se lanzó violentamente fuera de la fisura y hacia el cielo. Joder. Al darse cuenta de que estaba a punto de arrasar el frente demoníaco absoluto, Takumi maldijo en voz alta. Obligado a detener temporalmente su asalto contra Kingu, salió de la tierra y se elevó al cielo para seguir los movimientos de Kingu desde arriba. Solo después de haber rodeado por completo el territorio del frente demoníaco absoluto, Takumi se lanzó de nuevo al suelo. La persecución cruzó entonces bajo la ciudad de Uruk. Algo acaba de pasar volando. Gilgamesh, actualmente enterrado bajo una montaña de papeleo administrativo, miró al techo, sintiéndose un poco desconcertado. En un lugar que Gilgamesh no podía ver, Takumi volaba sobre el espacio aéreo de Uruk con una expresión más oscura que el fondo de una olla carbonizada. Desde que pasaron el frente demoníaco absoluto, Kingu parecía haber adquirido gusto por los escudos humanos.
Cada vez que detectaba un asentamiento humano en su ruta, se dirigía deliberadamente hacia él. Esto obligó a Takumi a abandonar repetidamente la persecución subterránea y alzar el vuelo para evitar causar enormes bajas civiles, retrasando mucho su tiempo dedicado a hackear activamente a Kingu. Además, como cierta diosa del inframundo aparentemente disfrutaba cavando agujeros por todas partes, había grandes y pequeños territorios del inframundo repartidos al azar por toda la Tierra. Esto provocó que Takumi cortara demasiado profundo y cayera al inframundo 2 o 3 veces más. Después de soportar toda esta secuencia de maniobras frustrantes, si Takumi no hubiera sido la principal víctima, de verdad le habría dado una ovación de pie a Kingu por su astucia de rata. Sin embargo, por fin voy a atrapar a este desgraciado. Las líneas de la muerte flotaban cada vez más cerca de la superficie, y la distancia física entre ellas se reducía por segundos. Si no estuviera tan completamente agotado, Takumi realmente quería echar la cabeza hacia atrás y soltar una carcajada villana y desquiciada. Desde que aprendió a luchar, nunca, jamás había experimentado una batalla tan absolutamente exasperante. Pero ay. No importaba qué maniobras evasivas brillantes hiciera Kingu, la velocidad de Takumi era inherentemente mayor. Si hoy fuera más rápido, lo sería para siempre. Jejejeje. Corre. Te reto a que sigas corriendo, ¿eh? Takumi, que había perdido completamente el control de sus expresiones faciales y sonreía como un loco, de repente se quedó paralizado. No era por otra razón, sino porque un enorme rayo de energía mágica negro y rojo se materializó de repente justo en su cara. Eso le envolvió por completo la visión, y una extraña y pesada fuerza supresiva cayó sobre él al instante. Su cuerpo se sentía plomo, sus movimientos lentos. Debido a su terrible condición física, el tiempo de reacción de Takumi se retrasó medio latido. Solo tuvo tiempo suficiente para desplegar instantáneamente el Monko-Eur de tiempo cero, bloqueando desesperadamente el rayo que transportaba el poder destructivo de un noble fantasma de alto rango anti-ejército. Sin embargo, el puro impacto cinético del haz logró lanzarle violentamente hacia atrás. El cerebro confuso de Takumi se sentía como si acabaran de echar un cubo de agua helada encima. Volviendo completamente a la realidad, en cuanto su impulso retrocedió o disminuyó, blandió su espada, partiendo limpiamente el enorme rayo de energía mágica perfectamente por la mitad. Takumi levantó la vista, cruzando la mirada con las entidades que claramente habían lanzado una emboscada premeditada contra él. Estaba a punto de fulminarles con una mirada asesina, pero no pudo evitar quedarse paralizado de pura incredulidad. 1, 2, 3, 4, 7. 7. Había exactamente 7 pilares de Dios demonio justo delante de él. Los enormes pilares de carne formaban un semicírculo, bloqueando casi por completo la visión frontal de Takumi. Un círculo mágico colosal que ocultaba el cielo envolvía toda el área circundante. Acentuada por el aura mágica inquietante de negro y rojo, toda la región se había transformado en un dominio demoníaco localizado. Pero ahora mismo, Takumi no era el único que estaba allí atónito. Los pilares Dios-Demonio compartían exactamente su sentimiento excepto que su incredulidad estaba cargada de una furia y sorpresa absolutas y sin adulterar. Se sorprendieron porque nunca imaginaron que Takumi pudiera haber llegado a ser tan absurdamente poderoso en tan poco tiempo. Los últimos datos de combate que tenían sobre Takumi eran de la quinta singularidad, durante su ataque coordinado con Karma. Y estaban furiosos porque Kingu. Eres un auténtico hijo de puta. En perfecta y armoníaca unísono, cada pilar de Dios demonio presente dirigió mentalmente una ola de puro odio hacia Kingu. Ese pequeño cabrón ignoró completamente nuestras advertencias. Claramente vio a Takumi, pero aún así se esforzó deliberadamente por provocarle. Y mira lo que ha pasado. Lo has llevado directamente hasta nosotros. Los pilares del dios demonio se habían movilizado originalmente debido a su devastador fracaso en la quinta singularidad. Se dieron cuenta de que, después de que Takumi viera su espíritu aplastado por Goetia, en lugar de caer en la desesperación, había experimentado un renacimiento completo, emergiendo aterradoramente fuerte y enfrentándose casualmente en solitario a un grupo de servants de primer nivel. Reconociendo que había aparecido una variable catastrófica e imprevista, escalaron instantáneamente el nivel de amenaza al máximo. En consecuencia, se saltaron completamente la sexta singularidad y se desplegaron directamente en la séptima para interceptarlo y eliminarlo.
Pero justo cuando su plan por fin estaba saliendo en marcha, recibieron una señal de socorro frenética y llena de terror de Kingu. Al darse cuenta de que el idiota de alguna manera había provocado a Takumi, estaban indudablemente furiosos. Pero como el santo grial que residía actualmente en Kingu era la pieza clave absoluta de esta singularidad, no tenían elección. Tragándose su rabia y resentimiento, se vieron obligados a intervenir e intentar frenar a Takumi, impidiéndole que masacrara a Kingu aquí y ahora. ¿Podrían realmente vencerle? Probablemente no. Después de todo, un Kingu potenciado por el santo grial se había reducido a nada más que una rata fugitiva en su presencia. En esta época en la que el prestigio y el nivel de amenaza de los pilares del dios demonio caían día tras día, ganar una pelea directa estaba completamente descartado. Sin embargo, los pilares demonio colectivos irradiaban un aura de resolución absoluta y suicida. Había 7 aquí. 7. Aunque no pudieran ganar, seguramente retrasarle un rato sería fácil, ¿sí? Los pilares del dios demonio se quedaron paralizados. Varias estelas de luz de espada destellaron. Su campo visual colectivo se inclinó lentamente de erguido, a inclinado, a lateral, a... Aparte de su ataque inicial coordinado y el breve debuff de su campo limitado de estancamiento, habían fracasado en absoluto en proporcionar ni un solo segundo de resistencia efectiva. Bajo la luz intermitente de la espada, cada uno de ellos había sido cortado en dos justo alrededor de los 70 y 30 de sus enormes cuerpos. ¿Cómo pudo él, que sea esto, fuerte? Tras haber sido apartados con naturalidad como mobs de basura de bajo nivel, los pilares dios demonio miraron la espalda de Takumi mientras este reanudaba sin dudar su persecución de Kingu, hundiéndose en un abismo de shock absoluto e incomprensible. ¿Quién podría haber predicho que Takumi, que ni siquiera pudo derrotar a un solo pilar dios demonio hace apenas 2 meses, llegaría a este nivel? Naturalmente, un Takumi impaciente no podía importarle en absoluto la crisis existencial que acababa de infligir a los pilares del dios demonio. La única razón por la que se había molestado en perder tiempo cortándolos era puramente por su propia naturaleza. Originalmente había pensado simplemente ignorarlos y volar de largo para seguir persiguiendo a Kingu. Pero entonces recordó. Los pilares de los dioses demonio eran famosos por causar un caos absoluto. Con 7 reunidos en un solo lugar, ¿y si los dejaba ir y luego orquestaban algún desastre enorme e inesperado? Con ese pensamiento en mente, Takumi decidió aprovechar unos segundos extra para exterminarlos. Al fin y al cabo, básicamente eran objetivos gigantes y estacionarios. No podían volar, no podían excavar bajo tierra, y fuera del templo del tiempo, no poseían la inmortalidad. Literalmente solo hizo falta 2 golpes. Tras deshacerse de los pilares del dios demonio, Takumi reanudó su búsqueda de Kingu. Pero justo cuando Takumi recuperó a Kingu dentro de su alcance de golpe, lo que significaba que tenía contacto visual de nuevo, un haz de luz aún más poderoso y en espiral estalló violentamente para bloquear su camino una vez más. La lanza que brilla hasta los confines del mundo. Rongominia. Una voz profundamente familiar, aunque algo extraña, llegó a los oídos de Takumi. Ahora completamente alerta y en guardia, Takumi obviamente no iba a sufrir un retraso en el tiempo de reacción otra vez. Activó decisivamente su estado etéreo, atravesando instantáneamente el ataque de la lanza santa corrompida. Siguiendo la trayectoria del ataque, cruzó la mirada con la figura que estaba detrás de la lanza de luz. Armadura negra azabache, piel pálida, pelo rubio apagado y sin brillo, enormes atributos y sentado a horcajadas sobre un caballo de guerra de piel oscura y melena blanca, era la lancera Artoria Alter, invocada por los pilares del dios demonio. Déjame en paz, joder. De hecho, pensé que el Rey León me había perseguido hasta aquí. El breve destello de agradable sorpresa en los ojos de Takumi desapareció al instante, sustituido por una absoluta indiferencia lata. Moviéndose a velocidad divina, un solo golpe de espada partió en diagonal tanto a ella como a su caballo perfectamente por la mitad. Si no tienes inmortalidad, no me hagas perder el tiempo intentando aguantarme en la cara. Dejando atrás 4 piezas de un cadáver, Takumi continuó implacablemente su persecución. Cleaning Ardemes limpiando el desastre. De pie en la playa, mirando el océano infinito, Takumi cayó en un silencio profundo. Esto era el Golfo Pérsico, una parte del Océano Índico. Y fue precisamente aquí donde su fijación mental en el corazón de Kingu desapareció abruptamente. Takumi estaba completamente desconcertado. Teóricamente, absolutamente nada que poseyera un corazón debería poder escapar de su rastreo. ¿Cómo demonios lo hizo Kingu? ¿Y ahora qué? ¿Usar runas para rastrearlo?
Ya fuera porque la distancia era demasiado grande o porque algo interfería activamente, no podía conseguir un bloqueo preciso. Solo le daba una dirección vaga y general. ¿Usar revelación? Mismo resultado, solo una dirección vaga. Entonces, ¿debería seguir esa dirección y seguir persiguiéndolo? Jeje, el Golfo Pérsico. Aquí es exactamente donde duerme Tiamat. Si accidentalmente despertaba a Tiamat antes, la dificultad de esta singularidad se dispararía instantáneamente de hardcore a modo infierno absoluto. Envainando la espada del corazón, Takumi se frotó las sienes palpitantes por el agotamiento. Finalmente rindiéndose, simplemente se dejó caer en la arena. Estaba demasiado malditamente cansado, con el impulso de su persecución roto, Takumi ni siquiera tuvo la fuerza de voluntad para levantarse. Solo quería tumbarse aquí y descansar. ¿Pensaste que su guantelete terminó después de eliminar los 7 pilares del dios demonio y el alter Artoria Lancero? La verdad es que no fue así. Tras ese encuentro, Takumi se topó con 9 pilares demoníacos más intentando interceptarlo, junto con una enorme multitud de servants controlados por Alteredo Maintenancement. Esto incluía, pero no se limitaba a Berserker Lancelot, Berserker Tomoe Gozen, Berserker Ibaraki Douji, Berserker Musashi Bou Benkei y Berserker Fergus. Además de estos viejos amigos, varios sirvientes que Gilgamesh había invocado en esta singularidad también habían sido de alguna manera controlados mentalmente por los pilares del dios demonio. Era como una retorcida y interminable carrera de relevos, con un obstáculo tras otro que se interponía en el camino de Takumi para evitar que destrozara a Kingu. Quiero decir, aunque Kingu escapó, eliminar a todos estos sirvientes y pilares de dios demonio por el camino probablemente significa que no fue una pérdida total, ¿no? Murmuró Takumi para sí mismo mientras yacía en la playa, con la cabeza extendida. Después de todo, estos pilares de dios demonio y los sirvientes controlados mentalmente no se suponía que estuvieran en la séptima singularidad original. Eliminarlos pronto garantizaba que no aparecerían más tarde para causar desastres inesperados. Soltando un suspiro pesado, Takumi cerró sus ojos cargados de agotamiento. Simplemente se tumbó en la playa, tomando el sol y descansando. Esto duró unos 10 minutos. Como los pilares del dios demonio ya están involucrados, probablemente la trama original esté completamente descarrilada de todos modos. Más vale que llegue hasta el final. Cuanto más lo pensaba mientras yacía allí, más enfadado se ponía. Una oleada de rabia innombrable y hirviente estalló. Se levantó violentamente, volvió a sacar la espada del corazón y desapareció de la playa en un abrir y cerrar de ojos. Algún tiempo después, en las aguas del Golfo Pérsico. El primer pilar de los 72 dioses demonio, y el comandante de la operación colectiva del pilar Baal manifestó una distancia desconocida de la costa. ¿Se ha ido por fin? Al percibir la lejana marcha de Takumi, Baal murmuró para sí mismo. Ni siquiera él esperaba que Takumi llegara a esta singularidad tan rápido, ni que se volviera tan absurdamente poderoso. En su incansable cruzada para perseguir a Kingu, Takumi había masacrado casualmente a todos los demás pilares demonio que encontraba, dejando a Baal como un general literal sin ejército. Manifestar 1 o 2 pilares no era especialmente difícil. Pero manifestar 17 a la vez en esta singularidad, sin una preparación extensa y a largo plazo, ya no era posible. Incluso poseyendo la habilidad manifestación independiente, no podría volver a realizar un despliegue masivo así. Pensando en esto, Baal miró la silueta verde que nadaba lentamente en el océano. Encontrar más refuerzos era muy poco probable, pero el santo grial que tenía este mocoso que había conseguido enfurecer profundamente a ambos bandos seguía siendo absolutamente crucial. Adoptando una forma humanoide, Baal extendió la mano para agarrar a Kingu, que flotaba sin rumbo en el agua. Pero en cuanto su mano se acercó, Kingu reaccionó como un pez asustado. Con un violento estallido de velocidad, se escapó del agarre de Baal, corriendo frenéticamente por el agua hacia el mar abierto y lejano antes de detenerse lentamente a una distancia segura. Al ver esto, Baal frunció el ceño, con la mano aún suspendida en el aire. ¿Este mocoso ha perdido la cabeza? No soy tan humano. Tras varios intentos fallidos más de atraparlo, y sin recibir ninguna respuesta a sus llamadas verbales, Kingu solo huía de vez en cuando. Cuando Baal se acercaba, Baal finalmente se dio cuenta de que algo iba terriblemente mal. Volando a poca distancia hasta el flanco de Kingu, Baal no intentó atraparlo de nuevo. En cambio, miró fijamente a los ojos de Kingu. No hubo momentos destacados. Tras un breve momento de reflexión, Baal comprendió de repente. ¿Alguien pensó realmente que recibir un golpe directo de la espada del corazón de Takumi no tenía precio?
Cada golpe de esa hoja era un ataque directo y conceptual a la mente y el alma. Como alma recién sintetizada, Kingu estaba completamente aterrorizado por el primer golpe de Takumi. Desde ese momento, no había lanzado ni un solo contraataque coherente. Todo su ser había sido consumido por un terror absoluto y el impulso primario de sobrevivir. Y bajo esas condiciones psicológicas extremas, tras haber soportado un número incalculable de tajos de Takumi durante su persecución a alta velocidad, el yo interior de Kingu hacía tiempo que había sido destrozado en pedazos absolutos e irreparables por la espada del corazón. Se había reducido a un cascarón vacío, impulsado únicamente por el instinto mecánico de huir. En este sentido, Kingu ya estaba muerto. La entidad que flotaba ante Baal no era más que un cadáver viviente programado solo para huir. Y la razón por la que Takumi había perdido su bloqueo mental era precisamente porque Kingu era ahora, literalmente, un hombre sin corazón. Tras analizar la situación, Baal entendió en general que Kingu estaba prácticamente en estado de muerte cerebral. Pero esto presentaba un problema completamente nuevo: ¿cómo demonios se supone que voy a atraparlo? Al observar a Kingu, que salía disparado a toda velocidad en cuanto se acercaba aunque fuera un poco, Baal cayó en profundas reflexiones. La única parte positiva era que ese idiota estaba en el océano y no enterrado en la tierra. De lo contrario, en toda esta singularidad, solo un Takumi completamente descansado tendría la capacidad de atraparlo realmente. Mientras tanto, Gorgon miraba su fuerte de sangre perfectamente dividido en dos, pensando en cómo debía repararlo. Partido por la mitad así, probablemente pueda coserlo un poco de nuevo, pero nunca recuperará su eficiencia original. Parece que tendré que crear más bestias mágicas para ayudar y que encuentren la oportunidad de capturar más humanos mientras están en ello. Pensando en esto, Gorgon se preparó para mover su enorme cuerpo serpentino para empezar a generar bestias. Pero tras apenas dar 2 pasos, Gorgon se dio cuenta de repente de que caminaba en su sitio. En ese mismo instante, una fuerza aterradora y abrumadora se aferró a la punta de su cola. Antes de que pudiera reaccionar. Pareces estar pasándote bastante bien. La voz escalofriante y siniestra de Takumi llegó directamente a los oídos de Gorgon. ¿Qué? Gorgon palideció de miedo. Giró la cabeza bruscamente, solo para ver a Takumi agarrándole la cola con un brazo protésico colosal y plateado. Aunque pudo notar de un vistazo que estaba profundamente agotado, la rabia hirviente y la intención asesina que irradiaban de su corazón se transmitieron perfectamente al de ella, haciendo que sus pupilas se contrajeran violentamente por el miedo. Recordando cómo este mocoso había partido su fuerte de sangre en 2 de un solo golpe, la gorgona enfurecida y aterrorizada se preparó inmediatamente para activar sus ojos místicos de la petrificación una vez más. Pero antes de que pudiera abrir completamente los ojos y fijarse en Takumi, todo su campo visual giró violentamente y una sensación aplastante de ingravidez envolvió su cuerpo. ¿Sí? Al oír el viento aullando junto a sus oídos y sentir la angustiosa sensación de tirón en su cola, Gorgon se quedó completamente atónita. Su cuerpo inimaginablemente enorme estaba siendo balanceado por el aire por un humano del tamaño de un insecto. El brazo de plata podía alterar su tamaño y masa de voluntad. Tras expandirla hasta un tamaño capaz de agarrar firmemente la enorme cola de Gorgon, Takumi inició un golpe de cuerpo entero. Fuerte de sangre, ¿eh? Ojos místicos de la petrificación, ¿eh? ¿Te gusta estorbarme cuando intento destrozar a alguien, eh? Con cada uno de los crímenes de Gorgona que enumeraba, Takumi usaba todo su cuerpo como una bola de demolición carnosa, estrellándola brutalmente contra las ruinas divididas de su propio templo. Confiando en su control inigualable sobre la fuerza física y la palanca, la gorgona mareada y conmocionada no pudo encontrar ni una sola oportunidad para contraatacar. La lanzaron como una muñeca de trapo gigante e indefensa. ¿Y aún quiere secuestrar gente para arreglar esta basura? Con un último y devastador golpe, Takumi empujó a Gorgon directamente contra el templo destrozado, reduciendo toda la estructura a un montón de escombros absolutos. Solo entonces, jadeando con fuerza, Takumi finalmente se detuvo y devolvió el brazo de plata a su tamaño normal. Luego se acercó y arrancó la espada del corazón del suelo. Había confiado en ella para abrir una puerta espacial y volver aquí. Mirando a la gorgona mareada e insensible, gesticuló casualmente con la hoja, como si debatiera desde qué ángulo sería mejor cortarla. ¿Matarla a golpes? Eso obviamente estaba descartado. Si la mataba, Tiamat probablemente despertaría de inmediato. Por lo tanto, entonces te quitaré una de tus alas. La silueta de Takumi se difuminó.
Un destello de luz de espada talló la base del enorme ala de Gorgón. Limo. Acompañada de un sonido seco y cortante, el ala amputada cayó al suelo. La sangre estalló como un geyser, empapando un enorme trozo de tierra en cuestión de segundos. Sin los beneficios del Santo Grial, Gorgón, a una entidad mucho más parecida a una bestia o monstruo mágico que a una verdadera diosa, quedó completamente expuesta en su forma verdadera y patética. Ah. Punzante por el dolor agonizante, la Gorgona, antes aturdida, despertó del todo. Instintivamente soltó un chillido agudo y penetrante de agonía, las ondas sonoras propagándose en todas direcciones. ¡Cállate! El ya irritable Takumi saltó al aire y le asestó un puñetazo brutal y resonante directo a la cabeza. ¡Bam! Al dar ese puñetazo directo a la cúpula, la mirada en los ojos de Gorgón se aclaró al instante. Agarrando el muñón sangrante de su ala, se encogió en una bola, furiosa pero demasiado aterrorizada para hablar. Parecía exactamente una víctima acosada, completamente desprovista del aura aterradora e imponente de la diosa demoníaca que antes había presumido. Recuerda esto. No dejes que te vuelva a ver. Si no, te voy a dar una paliza cada vez que te vea. Takumi fulminó fríamente a Gorgón, señalándole con la espada del corazón. Estaba tan aterrorizada que se echó hacia atrás como un conejo asustado. ¿Por qué me siento como el villano aquí? Sin palabras por sus propias acciones, Takumi no dijo nada más. Envainó su espada, se dio la vuelta y salió del fuerte de sangre en ruinas sin mirar atrás. Una vez que estuvo a una distancia segura y completamente fuera de la línea de visión de Gorgón, Takumi, que acababa de pavonearse con una arrogancia imponente, de repente sintió como sus piernas se volvían gelatinas. Un mareo extremo, palpitaciones en el pecho y una fuerte falta de aire le invadieron de golpe. Casi se cae de bruces al suelo. Respirando hondo, se sentó en el suelo un rato hasta sentirse un poco mejor, aunque seguía viéndose increíblemente débil y pálido. No, necesito descansar más. Al ver esto, Takumi simplemente dijo a la mierda y se tumbó de brazos abiertos en el suelo. La pequeña resistencia que había recuperado tras su siesta de 10 minutos se había gastado completamente usando a Gorgón como bola de demolición. Si no descansaba de verdad ahora, sospechaba de verdad que podría morirse de repente por un paro cardíaco en la carretera. Dejar escapar a Kingu había dejado a Takumi increíblemente inquieto, pero al menos había lidiado con Gorgón, lo que le ofrecía un pequeño alivio. Tras ser derrotado por su espada del corazón, la confianza y el orgullo de Gorgón fueron completamente destrozados y pulverizados por la hoja. Le sería extremadamente difícil reunir la voluntad para oponerse a él de nuevo, a menos que de alguna manera llegara a estar de acuerdo con sus ideales y se convirtiera en una de los suyos. En cuanto a Kingu, Takumi solo podía decir que, tras recibir tantos golpes de su espada, el estado mental del muñeco de barro sería infinitamente peor que el de Gorgón. Su columna vertebral metafórica había sido completamente y absolutamente rota. Suspiró. El camino por delante está completamente oscuro, independientemente de cómo lo miraras, toda la situación en esta singularidad se había desviado completamente de la norma. Aparte de que Tiamat permaneciera como jefe final, su conocimiento previo de la trama era básicamente inútil ahora. Pensando en esto, Takumi cerró los ojos y comenzó otro breve descanso. Esos enormes cañones que tallé en las llanuras mesopotámicas siguen ahí. Cuando descanse, tendré que dedicar tiempo a rellenarlos, más de una hora después. Takumi estaba al borde de la enorme fisura que había tallado, blandiendo su bandera imbuida de runas con una mano. Bajo la influencia de las runas, la tierra se agitó y el suelo se selló solo. En poco tiempo, la fisura se cerró por completo. Aparte de que la tierra parecía notablemente húmeda y fresca, apenas había rastro del enorme abismo que había allí momentos antes. Suspiró tilde. Tras terminar esta sección en concreto, Takumi miró hacia abajo el aparentemente interminable y sinuoso cañón que se extendía hasta el horizonte y soltó un suspiro profundo y cansado por el alma. ¿Debería elegir qué piezas arreglar? Podría dejar las zonas sin importancia como atracciones turísticas escénicas para los lugareños y centrarme solo en reparar los puntos críticos, especialmente en las partes donde literalmente me he metido en el inframundo. Olvídalo. Debería tomarme el tiempo para arreglarlo todo. Tras un momento de reflexión, Takumi abandonó esa idea tan tentadora. Tuvo que limpiar los desastres que él mismo hizo como mucho. Dejaré unos pocos puntos completamente irrelevantes sin tocar. Hey. ¿Qué haces, señor Salvador nuestro? Una voz ligeramente frívola y totalmente reconocible surgió de repente desde detrás de Takumi. Como puedes ver, estoy limpiando el desastre que hice.
Además, no me llames Salvador. Todavía no merezco ese título, respondió Takumi sin el más mínimo atisbo de sorpresa, su voz completamente carente de energía. ¿Eh? Me he esforzado en acercarme a ti envuelto en una ilusión. ¿De verdad lo viste a través de ello? Al ver que Takumi no le dio la reacción de sorpresa que esperaba, el magus de las flores, vestido de túnica blanca y cabello blanco, pareció instantáneamente increíblemente decepcionado. Aferrarte a bromas tan sin sentido y luego decepcionarte solo, Merlin, probablemente eres la única persona en el mundo que actúa así. Siguiendo justo detrás de Merlin, Ana, que estaba completamente acurrucada dentro de su capa, habló, con cara de quedarse sin palabras. Es solo mi habilidad especial. Alguien con bueno, la gran mayoría de las personas con un corazón no pueden escapar a mi percepción. Al girarse mientras explicaba, Takumi recordó de repente que Kingu acababa de escapar de su fijación de objetivo, lo que le llevó a corregir ligeramente su afirmación. Ya veo, eso significa que yo también cuento como alguien con un corazón. Acariciándose la barbilla, Merlin levantó de repente un dedo, con una expresión agradablemente sorprendida. Como hijo de un humano y un incubo, le decían constantemente que no era humano. En realidad, mientras poseas emociones y la capacidad de pensar, básicamente cuentas como una existencia con un corazón. Explicó Takumi, impotente. Al menos, así lo definía su habilidad específica. Merlin o Nana, Merlin y Ana. Aunque el momento de nuestra reunión es un poco raro, todavía me alegro de verdad de conocerte, Merlin. Takumi sonrió y extendió la mano hacia Merlin. A pesar de su abrumador agotamiento, la sorpresa genuina y agradable de finalmente conocer al mago de las flores se transmitió a la perfección. Al ver a Takumi así, Merlin se quedó paralizado un momento. Solo entonces Merlin se dio cuenta de verdad de que la llama que ardía en el corazón de Takumi era increíblemente cálida y radiante. Solo por bañarse en su luz, las emociones negativas sentían como si se encendieran y se consumieran, desapareciendo por completo en cuestión de momentos. Y no era solo eso, al ser observado por esas pupilas ardientes, Merlin se aferró inconscientemente a la tela sobre el corazón. Justo ahí, sintió como si una llama fantasma se hubiera encendido en su propio pecho. Una emoción que era a la vez completamente ajena pero vagamente familiar irrumpió en su mente. ¡Qué sensación tan extraña! Siento que he vivido algo parecido una vez antes. Tras un breve momento de reflexión, Merlin por fin recordó exactamente cuándo había sentido algo parecido a esto. Fue el momento en que Artoria encontró su trágico final. Emociones. Son emociones reales. Una repentina realización golpeó a Merlin como un rayo. Como mestizo nacido de un humano y un incubo, era fundamentalmente incapaz de experimentar verdaderamente las emociones humanas. Sin embargo, durante su tiempo observando y guiando a Artoria, había cambiado sutil e imperceptiblemente. No fue hasta que Artoria llegó a la trágica conclusión de su viaje que Merlin, al mirar a la niña moribunda, experimentó finalmente una emoción que nunca debió tener: arrepentimiento. Pero bajo la iluminación del corazón de fuego, estas diversas emociones humanas no se colaron sutilmente. Chocaron contra el corazón de Merlin como una ola gigante, dejando al incubo que apenas entendía lo que eran realmente las emociones sintiendo una mezcla potente de intensa anticipación y profunda inquietud. Así que esta es tu habilidad especial. En cierto sentido, es en realidad un poder bastante aterrador. Exhalando un largo suspiro, Merlin habló con genuina admiración. Si no te gusta, puedes resistirte activamente. Takumi le dio una breve advertencia. A menos que usara activamente la espada del corazón, el aura pasiva del corazón de fuego no poseía la capacidad de forzar la mente de alguien ni de alterar su voluntad contra su resistencia. Aunque digas eso, algo así no es precisamente fácil de resistir, dijo Merlin, impotente. Para un medio incubo como él, bañarse en la luz del corazón de fuego era como poner delante de un adicto al azúcar hambriento una enorme y decadente tarta de chocolate. La tentación era suficiente para hacerle babear. Sin embargo, no subestimes la fuerza de voluntad que el gran hermano Merlin ha cultivado durante todos estos años. Merlin apagó decididamente ese deseo insignificante que aún quedaba. Eso estuvo cerca. Si absorbo demasiadas emociones humanas, estar encerrado en Avalon se va a volver absolutamente insoportable. Merlin se dio una palmada en el pecho, con una expresión increíblemente aliviada. Si fuera su yo más joven e inexperto, sin duda habría asomado la cabeza como un francotirador al detectar un objetivo e inhalado violentamente todo lo que pudiera, saboreando los sabores salados y dulces de la emoción humana.
Pero ahora mismo cumplía cadena perpetua en una torre. Ya se sentía aburrido hasta la muerte solo viendo la retransmisión en directo de la humanidad todo el día. Si de repente desarrollaba un ansia por las emociones humanas, además de eso, sería pura tortura. Perdona que me haya distraído un segundo. Pero el hermano mayor Merlin también está increíblemente feliz de conocerte por fin, Takumi. Merlin rompió inmediatamente en una amplia y alegre sonrisa. Agarró la mano de Takumi y la estrechó vigorosamente antes de continuar. Supongo que no necesito presentarme, ¿verdad? Igual que te he estado observando, imagino que ya sabes todo sobre el gran hermano aquí, ¿no? Sí, te conozco. Actualmente eres el caster invocado por el rey Gilgamesh, sirviendo como su gran mago. También estás utilizando tus ilusiones para mantener el estado de sueño de Tiamat, impidiendo que despierte prematuramente. Takumi asintió y enumeró su currículum. Siseo. Con toda la mano expuesta y sus secretos más profundos expuestos casualmente en solo unas pocas frases, Merlin inhaló bruscamente aire frío. Aunque también era un lector de guiones con clarividencia, la absoluta negativa de Takumi a seguir el juego con acertijos y su hábito casual de soltar enormes spoilers de la trama al instante hicieron que el incubo se pusiera un ligero escalofrío en la espalda. De pie en silencio a un lado, el rostro de Ana también estaba pegado por el puro shock. En su absoluta incredulidad, no pudo evitar levantar su pequeña cara para mirar a Merlin, con una expresión que decía claramente: ¿de verdad eres tan útil? Ana-chan. ¿De verdad piensas tan poco de Merlin? ¿De verdad mi reputación es tan poco fiable en tu corazón? Al captar la mirada de Ana, los ojos de Merlin se abrieron dramáticamente, actuando como si su reputación impecable acabara de ser brutalmente difamada. Creo que tú sabes la respuesta mejor que nadie, Merlin. Tras un breve y pesado silencio, una expresión de profundo disgusto cruzó el rostro de Ana. Takumi no pudo evitar reír sin poder evitarlo. Tenía que reconocerle a Merlin. El hombre poseía un talento absoluto e inigualable para implantar la peor impresión estereotipada posible de sí mismo en el subconsciente de todos los que conocía en tiempo récord. Yo también te conozco, Ana. Encantado de conocerte. Takumi se agachó ligeramente y le dedicó una sonrisa cálida, extendiendo la mano hacia la joven. Al mirar esas pupilas suaves y hermosas y ardientes, el pequeño rostro oculto bajo la capucha de Ana se sonrojó al instante. Tras un momento de duda, colocó tímidamente su pequeña mano en la de Takumi. Ana apartó la cabeza, su voz tan suave que era prácticamente un susurro. TSK. Esta habilidad tuya es realmente demasiado conveniente. Siento que literalmente puedo ver el texto afecto más 80% apareciendo sobre su cabeza. Al contemplar toda la escena, Merlin asintió repetidamente, con la voz cargada de intensa envidia. El hecho de que puedas soltar la terminología de simulador de citas sin problema en una situación así, sí, definitivamente eres Merlin. Takumi se levantó, completamente sin palabras. Por supuesto. No dejes que mi antigua y sabia apariencia te engañe. De hecho, soy un profesional de primer nivel en ese tipo de juegos. Al oír el comentario de Takumi, en lugar de sentir vergüenza, Merlin infló el pecho y parecía increíblemente satisfecho. Takumi. Teniendo en cuenta que has conseguido catfiser a los romaní durante todo un año, tienes todo el derecho a decirlo. Por cierto, no hace mucho, le di una paliza de Gorgón, quien supongo que técnicamente cuenta como tu yo alternativo. De verdad espero que no te importe. Decidiendo ignorar activamente a Merlin, Takumi se rascó la cabeza, con una expresión un poco avergonzada mientras se dirigía a Ana. Esta era la gran desventaja de que los espíritus heroicos tuvieran 1.000.000 de variantes diferentes. A veces sentía que dar una paliza a una versión significaba que habías ofendido indirectamente a todas las demás. No me importa en absoluto. Ella no soy yo. Al oír el nombre de Gorgona, una expresión de intenso repulsión cruzó el rostro de Ana, y su tono se volvió helado. Al igual que muchos espíritus heroicos tienen una fase de historia oscura /Edley, Ana, que era Medusa, consideraba indudablemente a la Gorgona monstruosa completamente corrompida como su historia más oscura y vergonzosa. Sin mencionar que esta variante específica de Gorgona era tan malvada que ni siquiera podía ser blanqueada. Ana probablemente estaba encantada de que Takumi la hubiera dejado hecha polvo. ¿Por qué estoy sintiendo vibraciones tan intensas de Emilia ahora mismo? Una expresión extraña cruzó los ojos de Takumi. ¿Quién es Emilia? Ana ladeó la cabeza, preguntando con curiosidad.
Ups, dejé mi monólogo interno en altavoz otra vez, solo un guardián crónicamente sobrecargado de trabajo que está absolutamente obsesionado con intentar asesinar a su yo del pasado. Takumi ofreció una explicación completamente precisa, pero totalmente inútil. Los tres charlaron tranquilamente unos minutos más. Habiendo descansado lo suficiente para funcionar, Takumi decidió continuar su trabajo reparando tierra mientras hablaban. Siseo. Espera, no me digas que en realidad planeas reparar manualmente cada fisura que has tallado en la tierra. Al darse cuenta de las intenciones de Takumi, Merlin parecía absolutamente horrorizado. Habiendo observado toda la batalla con su clarividencia, Merlin sabía exactamente lo absurdamente masiva que era la escala de la destrucción de Takumi. Literalmente había tallado un cañón afilado y continuo desde el borde noroeste de Mesopotamia hasta la costa sureste. ¿Qué más se supone que debo hacer? Literalmente corté un río importante por la mitad allí atrás. Dijo Takumi, impotente. Oh, dulce niña de verano. Claramente no tienes ni idea de cómo relajarte bien. ¿No hay todavía gente viviendo bajo tierra? Como diosa del inframundo, ella también tiene autoridad sobre la tierra. Obviamente deberías echarle este trabajo manual. Merlin pasó un brazo por los hombros de Takumi, hablando con la absoluta confianza de un profesional experimentado y vago. ¿Estás seguro de que hacer eso no va a hacer que me persiga para romperme el cráneo? Takumi le miró con tono serio. Es un punto justo. Hacer eso podría ser un poco arriesgado, entonces dejémoslo todo exactamente como está. Vamos a lanzarlo todo al bloqueo temporal cuántico y ver hasta dónde podemos llevar los límites de la autocorrección de la línea temporal. Merlin se frotó la barbilla pensativo antes de ofrecer una sugerencia aún peor, completamente seria. Gilgamesh, realmente no creo que sea capaz de ser tan desgraciado como tú. Solo llevará un poco más de tiempo, nada más. Este tipo de reparaciones no es precisamente difícil para mí. Takumi le lanzó a Merlin una mirada de profunda exasperación. Merlin simplemente respondió con una sonrisa descarada y tonta. Caminando un poco más adelante en la fila, Takumi siguió ondeando su bandera, cosiendo sin esfuerzo las enormes fisuras de la tierra de nuevo. Quizás sintiéndose un poco aburrido, Merlin reflexionó un momento antes de preguntar con curiosidad. Oye, Takumi, a tus ojos, ¿qué clase de persona soy? El gran maestro de la espada de Avalon. Chica mágica Magimari. Merlin el desalmado. El Fou encarnado. El gran pesquero de gatas. El incubo que respira branquias. Takumi parpadeó. Tras pensarlo un momento, recitó los títulos, luchando por contener una risa. Espera. No empieces a filtrar mis cuentas de internet de repente. ¿Y por qué el primero es el único cumplido, mientras que los demás son completamente despectivos? Merlin dio un salto hacia atrás al instante, agitando las manos frenéticamente con una expresión de total traición. Al escuchar la lista rápida de apodos que Takumi soltó, la mirada de desprecio en los ojos de Ana se profundizó considerablemente. Vale, está bien. La cuenta Magical Mari es solo algo que uso para pasar el tiempo, lo admito. Y supongo que tampoco puedo discutir en contra de Merlin el desalmado. Pero, ¿qué demonios se supone que significan el gran pescador, el Fou encarnado y respirar branquias? Merlin intentó desesperadamente defender su honor. Conseguiste el gran pescador porque usaste esa cuenta de VTuber para engañar a cierto gran caster que sacrificó sus poderes para convertirse en un humano normal y lo manipulaste como un maldito violín durante todo un año. Eres la Fou encarnada porque tu personalidad es sorprendentemente similar a la de Fou. Y respiración branquia, bueno, eso es solo porque obviamente no eres humano. Takumi se rió, ofreciendo sus propias explicaciones personalizadas para los memes de la comunidad. Dejemos a un lado lo de Catfisher un momento. Esa bestia blanca se parece exactamente a mí. ¿Es culpa mía que nos parecamos? Llamarme el Fou encarnado es como no distinguir a un padre de un hijo. Los ojos de Merlin se abrieron indignados, señalando su propio rostro. Son solo apodos de broma que la gente inventó. La lógica detrás de ellos no debería ser irrefutable. Pero si quieres saber qué pienso realmente de ti ahora mismo, diría que eres un camarada de armas fiable a quien puedo confiar la espalda. Takumi habló con sinceridad genuina. Luego, como recordando algo, su tono se volvió ligeramente nostálgico y reflexivo. No comparto la indignación intensa y justa que tienen muchas otras personas. La verdad es que supongo que en realidad soy bastante apático.
Mucha gente piensa que lo que hiciste en el pasado fue cruel y se enfadan muchísimo por los demás. Pero no lo hago. Después de todo, esas cosas no me pasaron a mí, ¿por qué debería guardarles rencor? Además, el Merlín que tengo delante ahora mismo es quien se esforzó por ayudarme cuando lo necesitaba. Al final del día, supongo que realmente soy una persona egoísta. Físicamente no puedo obligarme a fulminar con la mirada a alguien que me ha ofrecido una mano y no guarda malas intenciones hacia mí. Habiendo dicho lo que tenía que decir, Takumi se encogió de hombros impotente. Cada palabra que Takumi pronunciaba caía en los oídos de Merlín, y la absoluta sinceridad detrás de esos pensamientos se transmitía impecable a la mente del íncubo. Merlín miró a Takumi con la mirada perdida durante un largo momento, la luz en sus ojos parpadeando con emociones complejas. Por fin salió de ese estado y respiró hondo. Luego, con una sonrisa brillante y ligeramente juguetona, se dio un golpe en el pecho con confianza. Bueno, ya que lo pones así, déjaselo al hermano mayor Merlín. Mientras esté en mi poder, estoy absolutamente a tu servicio. Suspiró. Cuando lo dice así, ¿cómo no voy a dar un paso adelante y demostrar mi valía? Además, solo estar al lado de este tipo te hace sentir que, independientemente de si eres útil o no, solo quieres estar a su lado. Gracias. Takumi sonrió y asintió, antes de desviar la mirada hacia un lado. Lo mismo para Ana. Aunque conozco tu pasado y todo lo que has pasado, la Ana que tengo delante ahora no es más que una chica amable e increíblemente mona. El elogio directo y absolutamente sincero hizo que la cara de Ana se pusiera de rojo como un tomate. Balbuceó incoherentemente durante unos segundos antes de soltar finalmente un pequeño y avergonzado gracias. Ah, claro. Como palicé a Kingu casi hasta matarla y le dejé escapar, que Tiamat se despierte temprano es prácticamente un resultado garantizado a estas alturas. Tienes que vigilar muy de cerca tu cuerpo físico allí. En cuanto notes algo raro, corre. De repente, recordando este detalle crucial, Takumi volvió a mirar a Merlín y le advirtió con absoluta seriedad. El desarrollo de los acontecimientos era ahora completamente impredecible. Si Merlín fuera vaporizado por el aliento matutino de Tiamat, igual que en la historia original, y poco después estallara otra batalla de alta intensidad, se quedarían sin un enorme recurso de combate de gran nivel. Es así, entendido. Sin duda lo tendré en cuenta. Puede que no tenga mucha confianza, pero cuando se trata de huir, soy un profesional certificado. Merlín asintió con gravedad, comprendiendo plenamente la gravedad de la situación, antes de volver instantáneamente a su habitual y despreocupada personalidad. Clarividencia, no era omnipotente. Además, Merlin's clairvoyance era estrictamente del tipo live broadcast, lo que limitaba severamente su alcance. Mientras una entidad no fuera una deidad débil y menor como las hermanas Gorgona, generalmente poseían la capacidad de detectar y bloquear su adivinación. Normalmente, cada vez que intentaba asomarse a algo relacionado con los dioses principales, tenía que hacerlo con un cuidado increíble para no ser rastreado. Por eso, había mucha información crucial que Merlín simplemente no podía obtener en tiempo real. Durante las siguientes horas, Merlín y Ana acompañaron a Takumi mientras reparaba sistemáticamente la tierra. Avanzaron desde el fuerte sangriento en ruinas hasta un punto donde el frente demoníaco absoluto era claramente visible. El sol, que había sido mediodía cuando empezaron, ahora se estaba hundiendo, bañando la tierra con los cálidos tonos dorados del crepúsculo. Eso es el frente demoníaco absoluto. Supongo que ya lo sabes. Habiendo previsto el futuro inevitable, el rey Gilgamesh comenzó a orquestar enormes preparativos defensivos, incluida la construcción de este mismo muro años antes de que comenzara la crisis. También se encargaba él mismo de la invocación de los espíritus heroicos. Es únicamente gracias a su visión que la humanidad ha logrado mantener la línea hasta hoy. Merlín señaló el muro colosal y imponente a lo lejos donde la intensidad de la lucha había disminuido notablemente. Su tono transmitía un rastro de asombro genuino. Takumi asintió. Naturalmente, era muy consciente de todo esto. Como el MVP absoluto y el único habitante nativo de las 7 singularidades que logró estancar por la fuerza a la facción antagonista y mantener la línea más tiempo, la pura competencia y valor de Gilgamesh eran indiscutibles. Sin embargo, gracias a la enorme masacre que acabas de protagonizar, las aparentemente interminables mareas de bestias demoníacas se han reducido drásticamente. Espero que el frente demoníaco absoluto experimente pronto un período de paz genuina. Los soldados y sirvientes destinados aquí finalmente podrán descansar adecuadamente. ¿Qué sirvientes convocados por el rey Gilgamesh quedan aún?
Al oír esto, Takumi recordó a los Servants controlados por Altered y Maden Anzement que acababa de matar, y no pudo evitar preguntar. Es una lista trágica, honestamente. Actualmente, excluyéndome a mí, los únicos que quedan son el jinete Usiwakamaru y el lancero Leónidas. Todos y cada uno de los demás Servants han muerto en combate o han desaparecido. Merlin suspiró profundamente, negando con la cabeza. Amakusa Shirou y Sasaki Kojirou fueron eliminados por la diosa en la selva. Ibaraki Douji desapareció. Tomoe Gozen fue emboscada y desapareció mientras cubría la evacuación de civiles. Benkei desapareció mientras luchaba contra Kingu para cubrir la retirada de Usiwakamaru. Eso es básicamente todo. Eso encaja perfectamente con lo que pensaba, pero, ¿por qué había 8 sirvientes? Takumi no pudo evitar preguntar. Según las reglas estándar de la Guerra del Santo Grial, solo debería haber 7 sirvientes, uno por cada clase estándar. Tilde. ¿No es completamente normal que los 7 grandes sirvientes estén formados por 8 personas? Merlin parpadeó inocentemente, soltando un chiste clásico del Nasuverso. En fin, dejemos el día por terminado. Con tu eficiencia, las fisuras restantes solo deberían tardar unos días más en repararse. Por ahora, déjame llevarte de vuelta a Uruk para que puedas conocer formalmente al rey Gilgamesh. Lleva bastante tiempo esperando tu llegada. Merlin sonrió de repente, como si acabara de ver algo increíblemente divertido a través de su clarividencia. Rápido, rápido, rápido. Sé que tienes una habilidad que te permite abrir una puerta espacial para viajar rápido. El tiempo es fundamental. Vamos a Uruk inmediatamente. Calculando el tiempo mentalmente, Merlin empujó apresuradamente a Takumi por detrás, instándole a que se diera prisa. Su tono llevaba un claro y sospechoso rastro de Schadenfreude. Lo sé, lo sé. Deja de empujar. Y aléjate un poco, todavía no estoy acostumbrado a controlar esto. Empujado hacia adelante, Takumi se quejó impotente. Podía intuir vagamente lo que Merlin estaba tramando, así que no estaba especialmente en contra. Además, llevaba casi un día entero en la singularidad. Realmente era hora de ir a ver a Gilgamesh cara a cara. Utilizando la puerta espacial, el trío se materializó justo frente a las puertas principales de la ciudad de Uruk. La repentina y abrupta materialización puso naturalmente a los soldados de guardia en máxima alerta. Sin embargo, con el aura calmante y pasiva del corazón de fuego y la activa avalación de Merlin, el gran mago, aclararon rápidamente el malentendido. Guiados por Merlin, avanzaron más adentro de Uruk, llegando ante la figura del gran templo y palacio donde residía Gilgamesh. El rey Gilgamesh está justo dentro. Conociéndole, probablemente todavía esté enterrado bajo una montaña de asuntos administrativos. Vosotros dos entrad y esperadle. Merlin señaló las puertas abiertas del gran salón, dirigiéndose a Takumi y Ana. ¿Y tú? Aunque Ana no habló, la severa y interrogante inclinación de su cabeza transmitía perfectamente sus pensamientos. ¿Y yo? Naturalmente, voy a buscar a unas chicas jóvenes guapas y divertirme un poco. Ahora que puedo sentir emociones intensas y vibrantes, me muero por experimentar de nuevo lo que se siente. Merlin sonrió sin vergüenza, su voz prácticamente vibrando de pura emoción. Escoria. Mirándole como si contemplara la más baja y repulsiva suciedad del mundo, Ana soltó una sola palabra sin piedad. Takumi se rascó la cabeza incómodo. Aunque Takumi, como un hombre normal y sano, podía entender en parte los impulsos básicos de Merlin, encontraba incomprensible el método completamente descarado de Merlin de simplemente encontrar chicas con las que jugar. Bueno, entonces, adiós. El gran hermano tiene asuntos de adultos que atender. ¿Qué tan gruesa era la piel de Merlin? Que te llamaran escoria ni siquiera le pasaba factura. Se despidió alegremente con la mano y desapareció en las bulliciosas calles de la ciudad en cuestión de segundos. ¿Vamos? Takumi miró a Ana a su lado. Ana asintió en silencio y le siguió de cerca. Ambos entraron en el gran salón. Dentro del palacio, iluminado por la luz titilante de innumerables antorchas, el sabio rey Gilgamesh se sentaba en su trono. Debajo de él, varios funcionarios sujetando tablillas de arcilla informaban de diversos asuntos. De pie respetuosamente a un lado había una mujer de piel oscura con la parte inferior del rostro oculta por un velo, sin duda la sacerdotisa principal de Uruk, Siguri. Esperemos un poco, Takumi y Ana intercambiaron una mirada y se apartaron con tacto, esperando en silencio a que Gilgamesh terminara sus asuntos actuales. De todos modos, solo quedaban unos pocos funcionarios en la fila. No debería tardar más que unos minutos.
El método administrativo de Gilgamesh era increíblemente primitivo. Absolutamente todo, por muy importante o menor que fuera, se le reportaba directamente, y tomaba la decisión final en el acto. Lógicamente, este método debería ser una auténtica pesadilla burocrática con una eficiencia terrible. Pero lo que salvaba era que Gilgamesh podía literalmente ver el futuro. Cada decisión que tomó estaba perfectamente optimizada para el máximo beneficio a largo plazo. Por ello, el índice de felicidad y la unidad absoluta de Uruk estaban garantizados. Era un método en el que los beneficios abrumadores superaban con creces los fallos logísticos. El único inconveniente real era que utilizar constantemente la clarividencia para microgestionar a toda una nación era mentalmente agotador de forma increíble. Si Gilgamesh no fuera un semidios, probablemente su cerebro se habría derretido por la enorme carga de procesamiento hace tiempo. 2 minutos después, el último funcionario se inclinó profundamente y se retiró con su tableta de arcilla. Aparte de los guardias apostados en las puertas, las únicas personas que quedaban en la figurat eran Gilgamesh, Siduri, Takumi y Ana. ¿Dónde está Merlín? ¿No era él quien debía escoltarte a nuestra presencia? Gilgamesh miró alrededor de la sala, frunciendo el ceño con irritación. Takumi y Ana permanecieron en silencio. ¿Cómo, exactamente se supone que debemos explicar esto? Por suerte, no tenían que preocuparse por ello. Gilgamesh utilizó rápidamente su clarividencia para ver exactamente qué estaba haciendo Merlín en ese momento. Se frotó el puente de la nariz con exasperación y soltó un suspiro pesado. Basta. Ya lo sabemos, reprimiendo su profundo agotamiento físico y mental, Gilgamesh recompuso su ánimo y fijó la mirada en el elegido salvador que había esperado con ansias durante tanto tiempo. Al ver la llama ardiendo dentro de Takumi de cerca con sus propios ojos, un destello de sorpresa genuina cruzó los iris carmesí de Gilgamesh. Pensar que esta llama ha crecido a un estado tan profundo en tan poco tiempo, ¿deberíamos llamarlo inesperado o perfectamente razonable? El último amo de la humanidad. Realmente le has dado al rey una magnífica sorpresa. Pensar que instigarían una guerra devastadora en el mismo momento en que llegaron, abriendo un camino de destrucción diagonal a lo largo de toda Mesopotamia en cuestión de minutos. Gracias a ti, los cartógrafos de Uruk tendrán que redibujar completamente los mapas. Gilgamesh apoyó la mejilla en el puño, las comisuras de su boca curvándose en una sonrisa arrogante pero profundamente aprobadora. Aunque sus palabras sonaban ligeramente burlonas, Gilgamesh no tenía ninguna malicia. Al contrario, estaba increíblemente satisfecho de que Takumi poseyera una capacidad destructiva tan abrumadora. Al fin y al cabo, cuanto más fuerte era Takumi, más beneficioso le resultaba a él y por extensión, a todo Uruk. Sin duda encontraré tiempo para volver y reparar todo el daño que causé. Takumi se cubrió la cara por pura vergüenza. Sabía que estaba equivocado, pero que el rey de los héroes le confrontara personalmente por su vandalismo accidental seguía siendo increíblemente incómodo. Basta. Aunque es nuestra primera vez en persona, asumimos que ambos ya conocemos íntimamente las circunstancias del otro. No queremos perder tiempo con cortesías triviales, y dudamos que tengas la paciencia para escucharlas tampoco. Vamos directos al grano. En la historia original, Gilgamesh pondría a prueba la fuerza y determinación de Fujimaru Ritsuka y Mash antes de aceptarlos. Pero la abrumadora destreza en combate y la convicción inquebrantable de Takumi ya eran evidentes. No había absolutamente ninguna necesidad de tales formalidades. El rey no está del todo seguro de tus motivos exactos durante tu reciente matanza. Sin embargo, debemos conceder los resultados. En una sola batalla, aplastaste por completo los planes de los pilares del dios demonio, planes que ni siquiera nosotros habíamos descifrado del todo. Además, has dejado gravemente incapacitada a la diosa bestia demoníaca en el norte. Gracias a tus acciones, la presión sobre el frente demoníaco absoluto se ha reducido drásticamente. Entre estas dos victorias, Uruk y las ciudades restantes de Mesopotamia disfrutarán de un período de relativa estabilidad durante bastante tiempo. Pero suponemos que ya lo sabes. Todo esto es solo un aperitivo. La verdadera crisis que acabará con el mundo llegará inevitablemente. Mientras hablaba, la mirada de Gilgamesh se volvió increíblemente grave, y lentamente dirigió la vista hacia el Golfo Pérsico.